Ay, amigo, que ya estamos por aquí. Que estamos en directo. Que se prepare todo el mundo. Que arrancamos. Buah, molaría que esto fuera unas cortinas de verdad como en los teatros y salir corriendo, o sea, saltar ahí al otro lado y caer ahí encima del público, ¿eh? Pero no, esto es un JPEG, así que no se puede hacer mucho más. Salimos por aquí las caras. Aquí estamos. Buenas noches a todo el mundo y bienvenidos al Cambio Climático son los padres. Fíjate si hay cambio climático que a mí se me ha caído hasta todo el césped que tenía por aquí por arriba, ¿eh? Bueno, buenas noches, mi nombre es Alberto Parada, ya lo sabéis, soy biólogo, soy educador ambiental y me dedico a la educación para la conservación de la biodiversidad, toma ya. Y presento este pedazo de programa semanal en el que damos la chapa 2 horas todos los martes, 2 horas semanales para hablar de cambio climático a través de un montón de enfoques diferentes. Cada semana un tema, ya lo sabéis, y esta semana no me podía aguantar, estaba deseando que llegase hoy el martes para traer a este señor que tengo aquí al lado para hablar sobre el cambio climático y la Antártida. Y dices, ¿y este por qué sabe tanto de la Antártida? ¿Porque se ha comprado mucho la National Geographic o por qué? Pues ahora lo voy a contar. Tengo aquí a Pablo Escribano. Pablo, buenas noches, tío. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Bienvenido y noches a todo muchas el gracias por mundo. haberte venido por aquí. Bueno, gracias a ti y gracias a todo el mundo que esté conectado también. Tenía muchas ganas, de que llegara yo también. Y por cierto, también me compraba mucho la National Geographic, o sea que seguro que influye. Ahí te ha quedado pozo y al final se te fue la olla y te fuiste para allí porque tú eres biólogo y estás Ujú. haciendo tu tesis doctoral, que mira que la podías hacer en Serradilla del Monte, pero te la estás haciendo en la puñetera Antártida. ¿Esto cómo va? Cuéntanos, tío. Exacto. Sí, sí, pues bueno, yo empecé la tesis doctoral hace poquito y bueno, yo trabajo en concreto con invertebrados antárticos, entonces pues a la hora de hacer los muestreos tenemos que ir allí a la Antártida, que de hecho volví hace unas 4 semanas ya, casi un mes, Ujú. volvimos de la campaña antártica y bueno, la verdad que ha sido una experiencia impresionante. Y nada, yo en concreto eso, trabajo con invertebrados nativos y exóticos que están presentes en la Antártida y en concreto lo que hacemos es estudiar los límites de tolerancia térmica, es decir, a qué temperaturas son capaces de aguantar tanto temperaturas altas como temperaturas muy, muy bajas, Ujú. estas especies nativas y aquellas exóticas que hemos llevado nosotros sin querer O sea, allí a la porque me estás Antártida. contando, tío, o sea, lo primero, ¿hay animales en la Antártida? ¿Existe la vida? Sí, 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 claro que sí. Y lo De sé. hecho, Bueno, dime, sí. no, iba a decir que yo siempre suelo hacer una diferencia, ¿no?, entre la Antártida continental y la Antártida Porque marítima, ¿no? espérate, que es que, macho, yo siempre me lío. ¿La Antártida cuál es? ¿La de arriba o la de abajo? La de La abajo, de en el abajo, Polo vale. Sur. Vale. Nos encontramos en la Antártida en el Polo Sur Vale. y bueno, pues eso, lo que me refería es la Antártida continental, que es aquella, bueno, el típico mapita, ¿no?, que nosotros vemos de ese continente enorme, que en el fondo no es un continente como tal, ¿no? Si quitáramos toda la capa de hielo, pues son como varias islas o varios continentes que están muy cerca unos de otros, Ujú. pero que forman con el hielo ese continente que llamamos la Antártida, ¿no? Vale. Y eso, entonces nosotros trabajamos en la parte marítima y sobre todo en las zonas que en verano, en el verano del hemisferio sur, se quedan libres de hielo. Porque en concreto nosotros con los invertebrados que trabajamos son invertebrados que viven en el suelo y necesitamos que se retire la capa de hielo para poder trabajar con Vale, o ellos. sea que tú, aunque, o sea, trabajas en la Antártida, pero en tierra firme. Exacto, sí, Vale, sí. vale. Bueno, estoy viendo que se está conectando ahí un montón de gente y están saludando en el chat. Hola a todo el mundo, muchísimas gracias por estar aquí con la noche tan buena que está para darse un paseo por ahí. Os agradecemos el gesto de que os hayáis quedado en casa viendo el programa. Eh, Hola a todo el mundo que vais por ahí diciendo hola. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Pues lo vais a flipar. Os aviso que hoy deberíais, os recomiendo que cambiéis de cadena, que os vayáis a ver la tele o algo, porque hoy se os van a poner los dientes muy, muy, muy largos. Porque vamos a hablar de un tema al que todo el mundo le flipa. O sea, bueno, no sé, yo creo que todo el mundo ha soñado alguna vez con pasearse por la Antártida. Me Hace dice, bastante frío, ¿eh? hombre, algo malo tenía que tener. Bueno, malo, a mí me mola el frío, ¿eh? Pero bueno, algo,
Algún handicap tiene que tener. Que me riña Arcadi, me cachis la mar, que todos los días me riña porque no digo lo de los subs. Que ya se puede suscribir la gente, os podéis suscribir aquí al canal de Estenio TV, ¿vale? Que ya sabéis que es un canal en el que todos los días de lunes a jueves, de momento, y estamos a punto de tener más, tenemos programas de divulgación científica de un montón de temas diferentes. Así que os podéis suscribir porque tenéis una serie de ventajas y encima nos echáis un cable y nos ayudáis a generar nuevo contenido y que esto vaya a mejor. Yo, si os suscribís lo suficiente, me compro una peluca para no enseñar tanto aquí la placa solar. ¿Qué más? Ah, vale. Aparte de suscribiros, quien tenga una cuenta en Amazon Prime, que sepáis que os podéis suscribir gratis, que la asociáis y tenéis la suscripción totalmente gratuita, ¿vale? Y luego encima tenéis los emotes esos que están saqueando, que está poniendo Nevesu y Arcadi, que son la risa, son la risa. Hoy, ¿lo estrenáis hoy, la Nevesu, la Prayer Nevesu? O ahí está, el burrito Crespo ya lo conocemos de la semana pasada, pero la nueva Nevesu oradora, ahí, a tope, qué guay. La gente que se ha suscrito tiene acceso a esos emotes. Bueno, que a lo que voy. Es que estoy viendo eso. ¿Cómo sabe Amazon dónde apostar? Claro, hay amigos. Los de Amazon no pierden bocado, ¿eh? Que quien tenga cuenta de Amazon Prime, que se suscriba por aquí, que es gratuito y se hace subscriber, ahí, a tope. Como iba diciendo, Pablo, perdona que te he cortado todo el hilo, tío. Me estabas diciendo que te he preguntado que sí que hay vida salvaje en la Antártida, pero es que ya no solo hay vida salvaje en la Antártida, sino que me estás diciendo que hay especies exóticas invasoras en la puñetera Antártida, en el fin del mundo, en lo más recóndito. Hasta ahí hemos llegado ya. Hasta ahí hemos llegado ya, sí. Yo en concreto trabajo con colémbolos exóticos, pero también hay... ¿Eso qué es? ¿Eso son dragones? ¿Eso son Pokémon? ¿O qué son los colémbolos? Allí en la base nos llamaban el grupo de los Pokémon, porque como nadie al principio sabe decir la palabra colémbolo, ni siquiera yo cuando me dieron este contrato, pues imagínate, ¿no? Hay gente que los llama carámbanos o cosas así. Claro, pero bueno. O sea, pensaba que hacías con los pegotes esos de hielo que se caen del tejado. No, los colémbolos son invertebrados también, son muy parecidos a los insectos y son muy, muy pequeños, miden en torno a 1 milímetro aproximadamente, un poco menos de 1 milímetro y algunas especies miden incluso más, 1,5 milímetros, 2 milímetros. Y son con las especies que nosotros trabajamos. Pero en la Antártida no solo hay colémbolos invasores, sino que también hay una especie de mosquito que ha llegado también a las islas donde nosotros trabajamos, que son las islas de Península Antártica, y han llegado a algunas bases. Y también hay plantas invasoras, que hablaremos un poquito más de ellos si queréis más adelante. Y sí, hemos llevado bastante fauna allí. Madre mía. Me voy a guardar una pregunta que tengo ahí para lanzártela luego, que ha hecho Álvaro Luna en el chat, que te pide que cuentes lo de mear y eso, porque cuando estás en el campo por allí, que allí todo tiene truco. Luego no lo cuentas. Sí. Luego no lo eso cuentas, es muy interesante. Es un tema, claro, porque eso nadie piensa en esas cosas, en lo que no te cuentan de la Antártida, va a ser este programa. Exacto. Bien, me gusta, vale, de acuerdo, pues de aquí a un rato te lo pregunto. Voy a hacer una cosa, y es que tengo ahí a Carmen al otro lado de las bambalinas, que le he visto que ha saludado por el chat, pero yo creo que me la voy a traer por aquí, porque tenemos que preguntarte, tío, y yo me estoy abrumando con tanta información que me vas a sacar, así que necesito ayuda. Voy a traer aquí a mi ayudante. Así que, Carmen, por favor, vente para aquí. Bienvenida. Venga, aquí estoy esperando. Aquí ¿Cómo Carmen, estáis, chicos? A tope. Muchas gracias por venirte por aquí. Carmen, con K de potasio, acordaros. De nada, por Dios. K de potasio. Hombre. Amiga también, divulgadora dentro de Estenio, también bióloga, pero una bióloga que tuvo un pequeño desliz y se cogió la rama de la biología que igual no es la mejor de todas. Nos cogimos la bata en lugar de la bota, ¿no? Pero bueno, mola, sí, la respeto porque me ha contado las cosas que ha hecho ella en su tesis doctoral y en sus movidas y también son flipantes. ¿Tú a qué te dedicas? Cuéntanos, Carmen. Bueno, pues efectivamente yo terminé la tesis el año pasado y yo trabajo con virus de plantas, porque hasta a las plantas les infectan los virus, ojo. Y lo que hago es utilizar estos virus como nanopartículas para distintas aplicaciones biotecnológicas.
muy guay. Sobre todo yo las intento centrar al ámbito sanitario, así que nada, esperemos que esto del coronavirus nos abra un nuevo horizonte. Sí. Y nada, de momento estoy de postdoc, así que fenomenal. Bueno, pues a tope. Guay, suerte y ánimo con ello. Qué mola. Ay, gracias. Y luego también divulgas la ciencia, ¿no? La ciencia con K, porque aquí todo es con K, y con K suena todo fenomenal. A tope. Así que nada, en con K de potasio eso hablo de biología, de medicina, de biocosas. Así, cuando un poco general. Mola, qué guay. Pues todo el mundo ahí a pasarse por el canal de YouTube que tiene, que hace unos vídeos muy molones. Bueno, Carmen, te he pedido ayuda porque yo ya he dicho que yo aquí esto es demasiado tomate para mí. Necesito que me eches una mano. ¿Te atreves? Muy bien, venga, vamos a ver, que tenemos por aquí alguna pregunta. O sea, vale. Mira, justo me estaba intentando apuntar las así más interesantes que salían en el chat y la primera era lo de mear en la taza. Sí, es que me ha parecido sublime. Brutal. Esa ha sido bestial. Me ha parecido sublime. Y por supuesto que se la tenemos que preguntar. Pero antes, como siempre, como todas las semanas, ya sabéis que os pedimos, yo desde mi cuenta particular de Aventuras Barbudas y también desde las redes sociales de Scenio, os pedimos que nos dejéis comentarios para preguntarle al invitado, en este caso hoy Pablo, que nos hagáis comentarios o preguntas serias para que nos cuente cosas serias de verdad, porque aquí ya es demasiado cachondeo, pero también comentarios y preguntas cuñadas, tanto que se os hayan ocurrido o que hayáis escuchado en la cena de Nochevieja con la familia. Así que alguna de esas ha caído, ¿no, Carmen? Alguna. De hecho, hay una que me ha hecho especial gracia y es que ha leído alguien que se podía apadrinar pingüinos gratis y que esto ayudaba a las investigaciones o que si eso es un fake realmente. ¿Qué nos cuentas de esto, Pablo? ¿Cómo va lo de apadrinamiento? Esto ya es el colmo. O sea, ya lo de apadrinamiento ya va hasta los pingüinos y todo. ¿Cómo va esto, tío? Sí, esa es una campaña, curiosamente, en la base donde yo estuve, bueno, yo cuando estuve de campaña antártica estuve en 2 bases en concreto, y una de las bases en las que estuve, que es una de las bases españolas, que la logística la lleva el Ejército de Tierra, pues el mismo ejército lleva una campaña que es la de apadrina a un pingüino. Allí en Isla de Excepción, que es una de las islas donde está, bueno, la base española, y hay otra base argentina también allí. Hay unas colonias de pingüino barbijo brutales. Me gusta. Sí, ahí. Barbijo. El barbijo. Sí, es un pingüino muy chulo porque tiene una línea negra por aquí y se le reconoce por eso le llaman el barbijo. Bien. Y son unas colonias enormes, entonces inventaron pues esta iniciativa. Ellos hacen Skype con los colegios mientras están de campaña antártica y lo que le proponen a los... ¿Los pingüinos hacen Skype? ¿Cómo? ¿Los pingüinos hacen Skype? No, los del ejército. Perdón. Pensaba que les ponían ahí en plan... Y la gente se lo flipaba mucho. Sería tan cookie. Sería leche, en plan, saluda. A más de uno le gustaría, ¿eh? Y a mí incluso, yo creo. Estaría guapísimo en el chat. ¿Te imaginas? El pingüino. Sí. Hostias. Bueno, sí, y entonces... Sí. No, eso, cuando estamos de campaña, pues los militares y algunos científicos hacemos Skype con los colegios y proponemos a los niños de las clases donde hacemos esas videollamadas, pues que apadrinen un pingüino. ¿En qué consiste eso? Simplemente ellos se comprometen a proteger desde su ámbito local el medio ambiente, a reciclar, todo, ¿no? Y se les manda un certificado con un pingüino y una numeración. Ellos tienen muchísimas fotografías de las colonias de pingüinos que están allí y ellos mismos, pues, la verdad que se animan a bueno, los niños y los no tan niños, o sea, yo os diré que tenemos dos pingüinos apadrinados y tengo por ahí los diplomas impresos en papel reciclado, por supuesto. Todo el mundo tiene, también ha puesto Nevesu que en su clase también tienen pingüinos, y es que, o sea, la población entera de pingüinos está apadrinada aquí, ¿o qué? ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo va? Además tienen, aparte del apadrinamiento en sí, que es algo más simbólico, ellos colaboran siempre, todos los años, con diferentes organizaciones. Este año creo recordar que colaboran recaudando fondos para una asociación que investiga con temas de cáncer infantil y la verdad que es una iniciativa muy, muy buena y la verdad que es muy buena pregunta, ¿eh? Claro que sí, joder. Bueno, tenemos... A ver. Busco alguna más. ¿Cuánto nos sirve ese cachito de hielo como indicador del cambio climático? Ese cachito de hielo. Ese trocito pequeño, ¿no? Chiquitín.
Bueno, cuando la gente nos habla, yo creo, de la Antártida, sobre todo a mí, cuando antes de ir para allá, que me hablaba mi jefe, siempre te lo pintan como ese continente tan poco alterado por la acción humana, ¿no? Ujú. Que en el fondo cuando llegas allí no es esa la impresión que te da, porque hay muchísimos países que tienen base de investigación allí y cuando llegas pues te ves, al menos la primera isla donde yo aterricé, que es Isla Rey Jorge, hay unas 15 bases científicas Joder, si de aquello en diferentes países. Washington. Sí, aquello es impresionante. Y bueno, te llevas una impresión de la Antártida un poco rara. Pero luego cuando te vas alejando, ¿no? Cuando vas yendo a otras islas o incluso si visitas el continente, pues te ves que la presencia humana es prácticamente nula. Entonces, no deja de ser de las pocas zonas inalteradas, por así decirlo, del planeta que permanecen todavía poco alteradas por la acción del ser humano Ujú. y que nos sirve un poco de referencia de cara a este cambio que estamos viviendo, ¿no? El Joder. cambio climático Bueno, o cambio global. sí, o sea, inalterada, pero espérate, porque ya has dicho que ya empezamos a echar ahí especies invasoras, así que ya no por Sí, mucho tiempo, ¿no? Joder. sí, por eso había antes diferenciado lo que es la Antártida marítima de la Antártida continental, Ujú. que nosotros encontramos donde hay presencia humana, que es más en la Antártida marítima, aunque hay bases en el continente, pero la mayor parte de las bases están en zonas donde la temperatura no es tan hostil o tan adversa, Ujú. y allí es donde más alteraciones encontramos y más especies invasoras. Sin embargo, luego el continente pues se salva un poco. Pero bueno, aún así llegan muchísimos microplásticos ¿También? y ¿De los especies plásticos invasoras. ahí en la Antártida Los también? microplásticos llegan a muchas partes, madre mía. Sí, Sí, allí justo en la base uruguaya, que es donde estuvimos al principio, coincidí con un grupo de investigación que trabajaba con microplásticos y los sacaban de los lagos de allí. Ujú. Y es impresionante como, y ya no solo microplásticos, sino macroplásticos, o sea, trozos de espuma de esta que se utiliza como aislante de construcciones que flotan en el agua y por las corrientes al final acaban llegando allí a la Buah, Antártida. madre mía. Madre Qué mía. lástima. Telita. Mm. En fin. Oye, escucha, a la gente del chat, por favor, echarle de comer ahí un negacionista al pobre Cabeza, que me tenéis al Cada vez. dinosaurio, que me lo tenéis famélico. Casi la Abandonado. mar. ¿Vosotros conocíais ahí a Cabeza? Voy a dar de comer yo, venga. Echarle ahí. Yo no lo conocía, ¿eh? Pues te lo presento. Pablo, este es Cabeza et al. Tiene nombre binomial, como buen dinosaurio que es. Y es la mascota de Escenio TV. Está en todos los programas, es el tío que no... Están este y Custodian, son los dos que más... O sea, los únicos que no se han perdido ni un solo programa de todos los que estamos aquí. Así que es nuestra Mira mascota. cómo baila, Míralo. mírale, es que baila y todo, es más Se le grande. puede Un echar de día- comer, eso es, y encima se le puede hacer bailar. Es una auténtica maravilla. O sea, yo soy fan total de Cabeza de Tal. Soy súper fan. Míralo, míralo, cómo la mueve. Míralo. Algún día se merece que le hagas una entrevista, ¿no? Total, Digo un día yo. lo Oh, lo que ha dicho, lo que ha dicho. Por favor, o sea, por favor. Sublime, Eh, sublime. Gente de la parte ahí Los altos mandos. a los altos mandos, por favor, me podéis apuntar, mira, ya lo están anotando. Ya está Nevesu al quite de todo. Organizadme una reunión, por favor, con Cabeza de Tal, que lo pienso entrevistar un día, ¿vale? Lo apuntamos. Vale, gracias. El programa más esperado, diría yo. Se Por favor, lía, puede ser sí, el programa más totalmente. esperado de la historia. O sea, voy a entrevistar a Cabeza de Tal. O sea, es que... Mientras hace un juego tipo como el de Google cuando no tienes conexión, sería genial. Claro. ¿Se puede programar que haga más movidas? Yo no sé, pero hay que investigar ahí, por favor. El departamento de I+D de Cine TV, que mire a ver los trucos que se le puede enseñar, como a un perro. Se le puede enseñar trucos al dinosaurio a ver cosas, ¿eh? Seguro que sí. Cómo mola. Bueno, pues eso, pues que tenemos ahí al Dino. Y entonces la gente del chat, con sus escenitos, que es la moneda de aquí, de Cine TV, se puede gastar unos escenitos y echárselos al Dino. Bueno. Y es muy agradecido, además. Qué flipado, dice. Mira, qué flipado. Pues un dinosaurio, pues no son tan tontos como los pintan. Pues algo se le podría enseñar a hacer, joder. Aunque sea ahí... Se pone farrugo si le hablas de aguacates. Uy, cuidado con mencionar eso, ¿eh? Los pistachos no son Los aguacates. pistachos no son aguacates, ¿eh?
Eso es un tema muy, muy controvertido dentro de Stenios. Sí, muy delicado. Sí. Eso me lo tienes que explicar, ¿no? Tenemos que explicarlo. Explicarlo por el chat. Porque Sí, os tengo que demasiado. explicar Nevesu. Tiene que explicar Nevesu, por favor. Bueno, ¿qué estabas diciendo? No sé, se me ha ido la pelota. Te estaba preguntando... ¿Por qué te estaba preguntando? Sí, estábamos hablando de ese continente así un poco inalterado, ¿no? Que nos sirve de referencia de cara al cambio climático, ¿no? Eso es. Y... Al que llegan hasta los microplásticos. Eso es, de microplásticos. Sí. Ahora me he enlazado. Que, Carmen, ¿tenemos algún comentario más por ahí? ¿Alguno Sí. así un poco troll, alguno un poco cuñado que me ha parecido? Mira, hay gente que pregunta que si hay fauna o flora en la Antártida. Sí, hay de las dos, hay fauna y flora. En la Antártida tenemos, hablando primero de flora, ¿no? Que es a lo mejor un poco lo más extraño, tenemos 2 especies de plantas vasculares allí, nativas. Una de ellas se llama el clavelito antártico, que tiene de hecho es una planta con una flor así amarillita, muy bonita. Y aparte de eso, hay muchos líquenes, hay muchas especies de musgo, hay incluso hongos que forman setas, que es curioso, cuando yo llegué allí y vi setas en la Antártida, dije, esto es lo que no me esperaba encontrar aquí. Setas. Totalmente, ¿eh? Pero sí. Y además, por lo visto, según me comentaban investigadores con los que coincidí allí, que están muy poco estudiados. Hay pocos grupos que se dedican a ello. A ver quién se va hasta allá a identificar setas. Joder. Sí, me pregunta, ¿hay que... mucha investigación allí? O sea, porque creo que preguntaban antes por ahí, que cómo de fácil es investigar allí, ¿no? Hombre, fácil, en realidad no es fácil por la logística. Es decir, cuando hay que investigar allí, pues cada país tiene que invertir muchísimo dinero y poner mucha logística de por medio, porque es muy complicado llegar. Y luego mantenerse, por ejemplo, España tiene 2 bases en concreto, 2 bases antárticas, pero que no las mantiene todo el año, las mantiene solo durante el verano austral. Pero hay países que mantienen su base durante todo el año. Entonces, toda la invernada, que se queda gente allí viviendo en la Antártida, que es muy difícil incluso poder salir si ocurre algún accidente, ocurre algo. Claro, y les tienen que enviar comida, necesitan, pues abastecerse de combustible para todo, ¿no? Entonces, es muy complicado mantener las bases y sobre todo investigar allí. Daros cuenta que nosotros, España y muchos países, llegan a la península antártica a través de Sudamérica. Desde allí se puede entrar tanto en avión, desde el sur o desde Punta Arenas normalmente, o en barco. En este caso puede ser el buque oceanográfico Hesperides. Y también España tiene otro buque. Bueno, ha tenido varios, ¿no? Pero está el de Las Palmas, que también ha participado en alguna campaña antártica. Entonces, cuando entras en avión, que son unas 3-4 horas de vuelo aproximadamente, pues es un vuelo magnífico, tú llegas, el aterrizaje sí que es un poco violento, porque allí no tenemos... Define violento. No hay pista de aterrizaje. No, allí aterrizas en tierra, en roca. una campa. Exacto. Y bueno, si entras en barco... son unos 4 días de viaje. Unos 4 días de viaje en una de las zonas... Sí. Y en una de las zonas más peligrosas, por así decirlo, por las tormentas y las olas que hay. Flipa. Imaginaros que en un ambiente más calmado, por así decirlo, para cruzar, hay unas olas de unos 4 metros aproximadamente. O sea, que imaginaros. Pero sí, y volviendo a la pregunta, que yo me enrollo cuando me pongo a hablar de la campaña antártica. Sí. Ya, nos quedamos embobados escuchando. Sí, eso es. Si veis, por favor, en el chat, si nos veis a Carmen y a mí quedarnos así, embelesados, dadnos un toque o algo, porque estamos aquí flipados. A ver si se me va a quedar dormido. No, dormidos no, embelesados, tío, de las batallitas de allí, de la Antártida. Sí, y eso es complicado. Sí, allí hay muchos países que tienen presencia y muchas bases de investigación. Pero claro, tienen que invertir mucho dinero, mucho tiempo, pero al final acaba yendo bastante gente. O sea, nosotros en la base coincidimos unos 4 o 5 grupos de investigación y eso en la etapa en la que yo estuve, que fue un mes, casi terminando ya la campaña de verano, pero antes, cuando yo llegué en avión, se llevaban mucha gente también que había estado desde el principio de la campaña. ¿Qué pasa? Preguntan por bastante gente, aunque no lo creamos. Qué guay. Preguntan cuál es la relación entre... Claro, porque allí la gente que habrá allí es o porque es militar o porque es científico.
¿no? Mm. O sea, no hay, Sí. allí no hay panaderos ni hay... Bueno, en la base donde yo estuve está gestionada por el Ejército de Tierra, pero la otra base que tiene España, que es esta base se llama Gabriel de Castilla, que está en Isla de Excepción. Y la otra base se llama Juan Carlos I, y esta sí está gestionada por personal no militar. Está gestionada por el CSIC y todo el personal de logística del CSIC son, bueno, pues, civiles. Pero claro, muchos de ellos son técnicos de montaña, que son los que te acompañan cuando tienes que salir a muestrear, bueno, y también van muy cocineros, médicos, pues claro, ahí necesitas médicos por si pasa algo. Ya. Entonces, estamos bastante aislados, aunque puedes salir, pero cuando tú estás, por ejemplo, en Isla de Excepción, que está bastante aislada del resto de islas, si ocurre algo, allí si no pasa un barco cerca, tienes que esperar a que pase. Entonces tienes tu médico y tienes su enfermería o su quirófano, por así llamarlo, en el que te puede hacer lo que sea si tienes algún problema. Sí, dicen la historia del cirujano ruso que se operó a sí mismo en la expedición, me sigue flipando. Se practicó una apendicectomía a sí mismo, Apendicectomía. con dos narices ahí. Bueno, afortunadamente es una operación bastante sencilla en teoría, ¿no? Pero... No sé, yo no lo voy a comprobar nunca. Yo no he estudiado anatomía de Grey, que creo que sabría hacerme la misma. Pasadme el Smirnoff. Joder. Pero a mí, por ejemplo, me choca muchísimo esto de que las bases son por países, o sea, sobre todo en algo como la ciencia, en la que al final es algo tan internacional, ¿no? Tan de trabajar con gente de todo. Joder, es que hasta en cualquier laboratorio español o en cualquier centro de investigación encuentras a gente de muchísimos países y allí solo trabajas con españoles, entonces no hay bases internacionales. Sí, a ver, cuando tú estás en una base, por mucho que tú estés en la base española, hay siempre colaboración con otros países. Nosotros estábamos con grupos de investigación portugueses, italianos y de otros países. Pero es verdad que eso está muy organizado por países. Cada país tiene su base o varias bases y allí todos se rigen por el Tratado Antártico. Que bueno, ahí el Tratado Antártico es un tratado que se firmó hace muchísimos años y se van adheriendo países cada vez más, porque todavía hay países que no tienen presencia en la Antártida. Y bueno, en ese tratado, así como resumen... Eso suena, es que suena, tío, estoy dando vueltas, perdona que te corte, pero es que el Tratado Antártico suena como al Señor de los Anillos o alguna de alguna serie de esas. Casi suena a Sirena. Como Vikings o alguna de esas, tío. Sí, los firmadores y los firmantes del Tratado Antártico se reunieron bajo una seta al lado de la banquisa de hielo. Sí. Perdona, que te he cortado. No, de hecho, cuando un país quiere poner una nueva base, se tienen que reunir todos los países firmantes del Tratado Antártico y aceptarlo por unanimidad, que ese país vuelva a poner una base o entre en la Antártida poniendo una base. Entonces, hay mucha cooperación entre países, eso es cierto. De hecho, se promueve la colaboración, se promueve sobre todo la paz, por mucho que haya presencia del ejército de diferentes países. Todos los grupos que van allí militares, obviamente no están armados. Y, por ejemplo, antes que hablaba del barco del Hespérides que cruzaba el paso del Drake o Mar de Oces, que es ese tramo entre el sur de Sudamérica y Península Antártica, siempre intentamos llevar gente de otros países que necesiten entrar a la Antártida y no puedan hacerlo por medios propios de su país. Entonces, en el barco, en el Hespérides, que es un barco español, pues viajan cantidad de investigadores o incluso personal de logística o militar de otros países, y esos favores que hace España en este caso, luego los países se lo devuelven. Yo en concreto, al entrar, entré en un vuelo coreano, o sea que lo puso el programa antártico coreano, y al salir sí salí en el Hespérides a la vuelta. Y claro, ese favor que nos hace en este caso, por ejemplo, Corea, de que vayamos investigadores españoles en su vuelo, luego se lo tenemos que devolver. Mira, preguntan en el chat, pero cuando pones una base, ¿se considera terreno de ese país o hay libre paso? O sea, ¿es como si fuera una embajada o algo así? Como en el aeropuerto. En la Antártida hay muchas reclamaciones territoriales. Sobre todo hay reclamaciones territoriales de Argentina, de Chile,
pero se considera que no pertenece a ningún país. Lo que pasa es que cuando tú estás en una base, sí que se considera que es como tu territorio. De hecho, cada base tiene sellos que te lo ponen en el pasaporte. Yo mi pasaporte lo tengo sellado por la base Gabriel de Castilla, la base antártica Gabriel de Castilla. O sea, te pueden poner sellos, es algo más simbólico y para la gente que le guste pues el tema de coleccionar este tipo de sellos o estas cosas, te lo ponen. Pero sí que se considera que estás un poco como en tu país, pero realmente no es terreno español. O sea, yo recuerdo cuando yo llegué a la base española, me dijo el jefe de la base, como en tu casa, estás en tu país. Y yo dije, ¿en mi país? pero bueno, no, es un poco más complejo que eso. Bueno, y tú entonces, Pablo, ¿cuánto has estado allí? O sea, ¿en cuánto tiempo has pasado en la Antártida? En la Antártida ¿Sí? Estuve un mes viviendo. En todo el viaje fue mes y medio, porque claro, nosotros nos vamos antes, tenemos que pasar, volamos por Chile, luego estuvimos varios días en Punta Arenas por si acaso había mal tiempo y se tenían que mover de fecha los vuelos. Y luego la vuelta también dejamos un margen por si el barco se retrasaba. Entonces al final tenemos también unos 3-4 días que estamos en Punta Arenas y tal. Pero en la Antártida como tal estuve un mes. Bueno, y tú estando allí, ¿notaste todo esto, tío? Porque los que estamos aquí, en los periódicos, lo vemos que aquello parece el infierno. O sea, aquí sale, tío, el verano más cálido de la historia en la Antártida, deshielo dramático, no sé qué. Yo creo que eso lo hacen para vender periódicos, tío. O sea, eso son engañuflas. Allí no... ¿Cómo va? ¿Tú que has estado allí, lo has visto? ¿Y has estado con gente de allí? ¿Qué tan, con los ancianos sabios que llevan allí siglos y siglos? ¿Qué te han contado? ¿Esto cómo va? Claro, es que hay que tener mucho cuidado con esas noticias y bueno, con decir que la Antártida llega a picos de temperatura es muy complejo. Yo, por ejemplo, era mi primera campaña antártica, yo no había estado nunca y pues, tú no puedes notar nada, ¿no? Pero sí que coincidí con gente que llevaba en torno a 10 campañas antárticas y te pueden hablar un poco de cómo ha sido su impresión en esos 10 años. Además, han sido 10 años que no han sido seguidos, pueden llegar a haber sido alternos y es una escala temporal más larga. O sea, que es gente que ha estado bastante tiempo allí como para ver un poco el progreso, ¿no? De si ha pasado. Exacto. De todas formas, para sacar datos de cambio climático, de temas de temperatura, aún así, 10-20 años me parece relativamente poco. Pero sí que me contaban que, por ejemplo, este año era el primer verano que veían llover en 10 campañas que llevaban yendo. Y es cierto que yo he visto mucho llover, también he visto mucho nevar, pero claro, eso hay que tener mucho cuidado porque no puede generar confusiones. Es decir, el clima, pues naturalmente tiene pues cambios o hay veces que un clima puede llegar a ser cálido o incluso más frío puntualmente, pero eso no significa nada. Sí que es cierto que luego tú miras la bibliografía y la tendencia en una escala temporal mucho más larga, es cierto que se ve una tendencia a que está aumentando la temperatura en la Antártida, sobre todo en la parte de la Antártida marítima, que se nota mucho más porque es la zona donde se quedan al borde de los glaciares y ves cómo se retira el hielo, y sí que hay gente que te dice, bueno, que antes pues veían mucha más cantidad de nieve. Pero con eso sí que hay que tener mucho cuidado siempre. Yo este año se arma mucho revuelo. Nosotros estábamos allí en la base, había gente sacando noticias y luego la Agencia Estatal de Meteorología también pues mandaba sus noticias de que hay que tener mucho cuidado y hay que contrastarlo. Entonces, por ejemplo, sí, siempre... me acuerdo que salió como pico de temperatura máxima jamás registrado en la Antártida, no sé qué. ¿Eso cómo va? Cuéntanos un poco cómo... O sea, ¿es así ya está? O sea, ¿es en plan como para asustarse y decir, uy, madre, si en la Antártida pasa esto? ¿O cómo...? Hombre, un pico de temperatura en un verano obviamente no es para asustarse. Para asustarse es la progresión que está llevando el clima en nuestro planeta. Eso sí es para asustarse. O sea, que lo que es noticia no es que haya hecho un día se haya alcanzado un máximo en la Antártida, sino que lleven 100 años calentándose cada vez más. Exacto. A ver, claro, es normal que dentro de ese calentamiento cada vez haya picos más altos. Eso es cierto. Pero claro,
yo, por ejemplo, que era la primera vez que estaba, que me digan que, no sé, un día que estábamos a 8 grados o lo que sea, 8, o yo a lo mejor pensar, ¿no? Porque me habían puesto la Antártida, nosotros no íbamos a pasar de -4 grados. De sensación térmica ya eso es diferente, pero de -4 grados a lo mejor en la zona donde estábamos es muy difícil que se mantenga. Pero claro, cuando yo veo 8 grados allí, pues me puedo llevar las manos a la cabeza, es decir, cambio climático. Pero no, a lo mejor hace 50 años también ha llegado a picos de 8 grados o así, ¿no? Puntuales. Entonces, puede llegar a ser noticia, sí, al final hacen mucha noticia con todo esto, pero si esos picos puntuales se mantienen en el tiempo, eso es lo que nos debería llegar como noticia y lo que nos debería asustar, Vale, yo creo. con lo que nos tendríamos que quedar, digamos, ¿no? Como Exacto. lectores o consumidores de información. Vale. Claro. Y ves, no sé, por lo que te cuentan, porque claro, lo que mola es que, aunque tú lleves relativamente poco, que tampoco es que sea poco, yo considero que es la leche, pero bueno, aunque lleves relativamente poco allí, tú investigando y así, sí que hablas con la gente que lleva allí, como dices, mogollón de años, y te cuentan un poco como han visto ahí todo esto, ¿no? Aparte del hecho de que haya más calor o menos calor, ¿te han contado que haya notado alguna cosa rara? Bueno, respecto a cualquier otro factor? Sí, es muy difícil. A ver, yo coincidí por suerte con un grupo de investigación que trabajaba con permafrost, que es el hielo que que un está investigador alemán. No, un investigador portugués. Permafrost. Vale, permafrost. Podría ser. El permafrost es la capa de hielo que está bajo el suelo. El suelo, por así decirlo, congelado, pero que nosotros no vemos. Está por debajo del nivel de la superficie, vamos. Entonces son metros y metros que hay de hielo y sí que nos decía que ellos tenían una serie temporal muy larga y de hecho la tenían que seguir y que ellos sí habían notado pues que cada vez el grosor era menor de la capa de hielo subterráneo. Entonces, claro, cuando gente que lleva muchos años trabajando con eso te dice que está sacando datos interesantes y que está sacando datos que apoyan este calentamiento global en un sitio tan delicado, que en el fondo toda la Tierra, ¿no? es delicada, pero la Antártida, bueno, como se ve tan idílico, claro, pues como que llama mucho más la atención. Claro. Porque ¿qué relación tiene, así en general? Ya sé que tú estás especializado en un tema concreto, ¿eh? Pero ¿qué relación tiene? A mí, quiero decir, a mí que me importa si hace calor o hace frío en la Antártida, si yo vivo aquí en el centro de la península tan agustico, a mí eso, ¿qué más me da? Eso lo he escuchado yo muchísimas veces, ¿eh? Pero ahí yo creo que nos tenemos que centrar un poco en cómo funciona el clima en nuestro planeta, ¿no? Y cómo la Antártida también sirve para regular esas corrientes, tanto de aire como marinas, y enfriar y como modular el clima de la Tierra. Entonces, que la Antártida esté sana, por así decirlo, a nivel ambiental, a nivel ecológico, es fundamental para que nuestro clima esté, bueno, pues dentro de unos valores aceptables como hemos venido, o sea, como estamos acostumbrados como especie, ¿no? Que puede obviamente haber sus oscilaciones, pero al final es fundamental que se mantengan no solo la Antártida, sino también el Ártico, el Polo Norte, ¿no? Que sirven como esas capas de hielo que reflejan también la luz, ¿no? Y hacen ese sistema albedo para que no se siga calentando al ritmo que estamos calentando el planeta. Me preguntan en el chat si merece la pena salvar la raza humana. Es un tema muy controvertido, ¿eh? Porque... Joder, es controvertido, dice. Se lo está pensando, ojo que se lo está pensando, ¿eh? Hombre, obviamente para mí merece la pena a nivel egoísta porque si no, ¿qué hago yo aquí, no? Claro, por eso, que tú estás en el ajo, que a ti te interesa una de las respuestas, ¿eh? Yo creo que también como especie hacemos muchas cosas buenas, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza con todo lo que hacemos, pero bueno,
Luego, no sé, hay muchas cosas buenas también. Ujú. Bueno, estáis pegando unas parrafadas ahí en el chat que estoy viendo. Que ponerle alguna foto o algo, porque tenéis eso ahí, un libro, ¿eh? Madre mía. Madre mía. ¿Estamos seguros de que los ponentes son humanos? Vamos a ver. Soy un Oye, cyborg, creo que sí. ahora me quito esto como Terminator. Pero ¿cuándo vamos a hablar de mear en la Antártida? Que lo estamos haciendo mucho. Ahí está. Is the moment. Is the Yo no moment. quería que llegara, ¿eh? Bien traído, Carmen. Gracias. ¿Cómo va Porque era un eso? poco Explícanos cómo va lo de mear en la Antártida, porque todo el mundo se piensa que esto es como súper idílico y esto es lo mismo que con los astronautas, que nadie, bueno, con los astronautas sí que se lo plantea la gente, pero con la gente de la Antártida tiene que tener problemas parecidos. ¿Cómo vais allí a esto? ¿Eso cómo va, tío? ¿Cómo funciona lo de ir al baño y todo eso allí? Esto de lo de mear en la Antártida, tengo que decir que me enteré cuando estaba allí, que es muy curioso, ¿no? De hecho, recuerdo que mi jefe me dijo, no, esas historietas mejor que te enteres allí. Y sí, bueno, a ver, nosotros en la base, obviamente, sí que tenemos baño y tiene sus fosas sépticas y todo, ¿no? Pero cuando tú vas de muestreo de campo a coger tus muestras y te pegas 2 horas de caminata subiendo una montaña y luego te quedan otras 2 horas para volver, en la Antártida está prohibido, está prohibido, hay que alterarla lo menos posible. De hecho, nosotros ya, cogiendo muestras como investigadores, ya estamos alterando parte, porque a veces incluso cogemos una muestra, se nos puede caer algo de tierra en otra zona, tenemos que tener mucho cuidado como investigadores porque nosotros estamos jugando con especies, incluso mi grupo, que trabajamos con especies exóticas o especies invasoras, tenemos que tener mucho cuidado al trabajar con esas especies de no moverlas a más sitios, ¿no? Claro. Entonces, cuanto menos alteremos el entorno, mejor. Y allí, pues, tú no puedes coger y decir en mitad de un muestreo, tierra adentro, decir, me estoy meando, voy a mear aquí. Entonces, ¿Cómo? te dan unas bolsitas que tú llevas siempre en la mochila con una gasa que esponja, es como tiene dentro como una especie de pañal que cuando tú orinas dentro de la bolsita, eso se expande y no se queda líquido, porque claro, tú luego te tienes que echar esa bolsita en la mochila y llevarla de nuevo a la base. Y se te hace un agujero y sale por ahí todo el... Hostia, claro, como el Flash. Claro. Qué movida, tío. Entonces siempre íbamos con la bolsita, no solo para mear, ¿eh? Tenemos las bolsitas pequeñas para mear y las bolsitas grandes para mayores. Por si te da un apretón. Un apretoncete, madre mía. Exacto. Madre mía. Y bueno, es que en la Antártida es muy complejo trabajar. Suena súper agradable y bonito, dice Anne. Sí, totalmente. Sí. Pero es que esas cosas no piensa la gente. Y todo solo se piensa en la parte bonita y bucólica, pero es que en estas cosas hay que pensar también. Los pobres investigadores. El pobre Pablo ahí buscando sus bichos y de repente que le pega un latigazo. Pues, hombre... Es lo que hay, es algo que hay que asumir y bueno, pues ya está, lo asumes con la poca dignidad que puedas asumir eso. Es que es algo nada digno, tío. Totalmente. Pues claro, tú imagínate que no solo te entran ganas de mear en la Antártida, sino que te entran ganas de mear en la Antártida en medio de una ventisca. Una ventisca, o sea, chaval. ¿Eso qué? Es una odisea. ¡Te aguantas hasta que te revienta la Claro, vejiga! o sea, lo reabsorbes o algo, bebes agua metabólica. O sea, pero... Claro. Es complicado, sí. Allí es que, además, nosotros normalmente cuando salimos a muestrear sí que vemos la predicción meteorológica y salimos cuando mejor tiempo hace, ¿no? Porque las condiciones pueden cambiar muy rápido y pueden ser muy adversas y dificultarse la situación. Entonces, se minimizan los riesgos lo máximo posible. Pero es como te dicen, tú sales con un día despejado y en 2-3 horas se te puede complicar la situación mucho. Entonces, bueno, siempre hay que tener mucho cuidado, vas con walkies para estar continuamente en comunicación con la base. Nosotros allí vamos siempre con un militar que nos acompañaba, que está especializado en montañismo y bueno, siempre lleva mucho material, lleva botiquín, siempre muy preparado. Y bueno, son condiciones muy complicadas, pero que también te las puedes encontrar aquí trabajando en alta montaña. Lo que pasa es que aquí, si te pasa algo en alta montaña, pues tienes un hospital medianamente cerca. Claro. Allí el hospital más cercano estaba pues, a 1000 kilómetros o así, o más de 1000 kilómetros.
Nada, solo cruzar la península de arriba abajo. Nada más y nada menos. Madre mía. Que... Claro. Joder. Que... Entonces, Mira, te preguntan en el chat que qué fenómeno atmosférico ha sido el más raro que has visto. Eso. uf. Pues mira, Buena pregunta. el día que me iba, bueno, en Isla de Excepción, que es una isla muy curiosa porque es un volcán activo, y además lo que era el volcán, por así decirlo, colapsó y ahora es una bahía, ¿no? Dentro del mar tienes una isla con forma de C. Entonces nosotros veíamos, pues cuando tú estás allí en la playa, pues ves la costa de enfrente, ¿no? Y enfrente teníamos el Monte Pont, que es la zona más alta de Isla de Excepción. Pues se formaron unas nubes el día que ya me iba, que de hecho estaba el Hespéride atracando ahí en la bahía o echando el ancla para recogernos, y se formaron unas nubes laminares. Además, estaba el sol así bastante bajo y así unas nubes en un tono anaranjado, así como en láminas, brutales. O sea, la verdad que la foto quedó estupenda, pero nadie me supo decir, porque, bueno, la gente que trabaja en meteorología y estas cosas sabe que tienen nombres, Claro. esas formaciones de nubes y tal, Claro. pero ahí nadie me supo decir cómo se llamaba ese fenómeno en A ver si concreto. fue una flipada o sea, flipada quiero decir que igual con la diferencia de oxígeno o alguna movida de esas, patinó a ti un poco ahí la Bueno, percepción. por suerte, la gente que estaba a mi alrededor también estaba haciendo fotos, o sea que si no, no me hubiera extrañado que hubiera pasado eso, entonces porque yo estuve está registrado. alucinando en todo momento allí. Vale. O sea que... Eso te iba a decir, o sea, ¿cuándo dejas de flipar cuando llegas allí? Eso. O sea, Eso ¿cuánto nunca. tardas en adaptarte a estar en un entorno tan diferente, todo tan nuevo? Es que tiene que ser un flipe. No te adaptas nunca. Yo recuerdo que allí en la base teníamos un ventanal en la zona común donde comíamos y donde hacíamos vida, y cada vez que me levantaba por la mañana, antes de desayunar, pasas por el ventanal y hasta el último día que me levanté allí en la base antártica, flipé con el paisaje. O sea, es que no te puedes acostumbrar, es imposible acostumbrarte en un sitio tan idílico y tan bonito. O sea, es que yo me levanto aquí por la mañana ahora y veo la ventana de mi compañero de piso que está enfrente, en el patio de vecino que tengo. Las vistas allí son impresionantes, entonces no te puedes acostumbrar a ello. Es alucinante. Y también recuerdo cuando estuve en la base uruguaya, la zona donde dormíamos estaba separada de la zona donde comíamos y hacíamos vida. Entonces, cuando terminaba la cena y estábamos un poco allí reunidos, viendo un poco la tele, alguna película que ponían, luego pues te tocaba abrigarte para irte a dormir y tal. Y aún así, esas noches que vivía allí al principio, que no eran noches del todo cerradas, no me cansaba de verlo. O sea, hacía un frío brutal, tenía ganas de dormir, estaba cansadísimo de todo el día, pero pasaba embobado mirando la costa. Es brutal. ¿Qué pasa? De verdad. Siento por poner los dientes largos. No nos estás poniendo nada de los dientes largos, que lo sepas. Sí. Porque no A ver, aquí en el chat os digo que están exigiendo cancaneo y preguntan si aquello es un poco Gran Hermano y que si te pones Tinder hay cancaneo. Claro que es un poco Gran Hermano. Allí, bueno, estás conviviendo con las mismas personas en un espacio muy reducido y tú, al final, tu comunicación con el exterior pues se limita a internet, a hacer Skype con la familia y WhatsApp con los amigos. Es que al final convives con la misma gente durante muchos días. Entonces, no sé cómo sería instalarse Tinder allí, la verdad, pero bueno, como haya dos personas que lo tengan instalado, se encuentran seguros, porque allí no hay mucha gente a la redonda. Joder, claro, es que tiene sentido. Bueno, hablando de eso, ¿sí? Hay mucho turismo y cada vez está aumentando más el turismo en la Antártida. Ah, ¿se puede ir allí a verlo, sí, simplemente? ¿Desde dónde? Sí. A ver, el turismo antártico es muy, muy caro. Solo se lo pueden permitir pues gente que tenga muchísimo dinero. Normalmente son los personas jeques mayores. Sí. Y personas mayores que están ya jubiladas y que, bueno, pues se dedican su vida a viajar. Hago un llamamiento ahora mismo a todo el mundo que está en el chat. Por favor, haceros suscriptores de CNTV. Y mandamos, y si queréis y os hacéis lo suficientes, yo me voy de corresponsal. Yo me sacrifico por todo el equipo, no pasa nada, y me sacrifico para hacer un programa especial desde allí, ¿vale? Necesitamos, no sé, muchos.
Muchos, chorrecientos suscriptores. Pero suscribiros ahí, cogerle la cuenta de Amazon Prime a la abuela y a la vecina, a todo el mundo. Y a suscribirse ahora mismo, ¿eh? Esos crews para ir a la Antártida. Que hago un directo desde allí, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Arcadi está de acuerdo. Arcadi, calíntame ahí el personal. Eso es. Ahí. Pues sí, la verdad que sería... Yo me apunto otra vez, Está, ¿eh? que con el Sí, Prime, puedo. que es que con el Amazon Prime no sale gratis, así que pillar todas las cuentas que podáis de Amazon Prime ahí, y os suscribís, que es gratis, hombre. Que no lo hagáis sin permiso de los titulares, por cierto, ¿eh? Disclaimer. Solo si sois vosotros los auténticos dueños de la cuenta. Pero vaya, sí, suscribiros, aprovecho, que no sé si he hecho suficiente para suscribiros. Venga. Para Arcadi no, seguro. Para Arcadi está ahí detrás con la vara. Que la mitad, es verdad, ¿ves? Si es que está Arcadi detrás mío, macho, menos mal que está. Que la mitad de la pasta que salga de las suscripciones, literalmente el 50% lo donamos tal cual a la Asociación Española contra el Cáncer. Así que aparte también, ojo, bueno. ojo, a ver quién dona la mitad de lo que saca de suscripciones a la Asociación contra el Cáncer. Así que ahí lo tenéis. Y la otra mitad, para mí, de corresponsal, hacer un directo desde allí. ¿Necesitas a alguien que te lleve el material de campo? ¿Tú tienes que volver allí, Pablo? Ojalá, todavía no lo sé. Bueno, ya sé que a corto plazo no, pero en algún momento de tu tesis, en los próximos años, tienes que volver. Bueno, si al final seguimos, mi jefe sigue pidiendo proyectos, sí que pues nos gustaría volver para seguir haciendo experimentos allí. Pues hemos sacado muchos datos de esta campaña. ¿Cómo, perdón? Que metan en el proyecto, que metan un porteador, que os hace falta alguien que os lleve el equipaje. A poder ser que le salga el pelo por gravedad. No nos vendría nada mal, ¿eh? Allí hemos cargado nosotros muchas cajas. Yo cargo lo que haga falta ahí. Es que es una movida, en verdad, tener que hacer una tesis en la que estás un mes recabando información, cogiendo muestras y datos para luego evaluarlos, ¿no? Como cojas algo malo, como te falte algo, estás en la mierda más absoluta. Mira, está aquí. Sí, totalmente. Sí, bueno, por suerte nosotros, allí, mediante el Comité Polar Español, tú puedes pedir permiso para coger muestras de en este caso, o en mi caso, de colémbolos vivos y traerlos aquí a España en condiciones, obviamente, de seguridad, para poder luego mantenerlos en ambientes controlados en la universidad y poder repetir experimentos aquí. O sea, yo estuve en concreto en Australia haciendo una estancia, aprendiendo a criar colonias de colémbolos para luego mantener los colémbolos antárticos. Entonces ahora mismo el Hesperides está volviendo, cruzando ahí el Atlántico, volviendo no solo con mis muestras, sino con muestras de muchos grupos de investigación que han estado. Y si saliera algo mal, pues bueno, tenemos la suerte de que lo podemos repetir en laboratorio. Pero bueno, no es como trabajar en el campo, obviamente. Allí que te llevas todos los materiales y bueno. También hay muchas complicaciones porque nosotros nos llevamos maquinaria bastante pesada para medir los límites de tolerancia térmica. Utilizamos unos baños que, bueno, tienen un líquido como el líquido anticongelante de los motores, pues circula por un circuito y eso, pues podemos simular un enfriamiento controlado o un calentamiento controlado, ¿no? Claro, si tú llevas la máquina allí y se te estropea algo, allí no tienes ferretería, allí no puedes comprar recambio, entonces te lo tienes que llevar todo desde aquí. Es que vaya movida, tío. Si ocurre algo, que ocurrió, los mismos militares... Cuéntanos, salseo. Cuenta el salseo. Sí, tuvimos problemas con las máquinas, por supuesto, porque, bueno, al final, que si las mangueras, que si, bueno, se pueden complicar, es muy fácil que se te complique la situación. Entonces una de las máquinas no nos funcionaba, no podíamos conectar bien las mangueras y claro, habíamos llevado recambios, pero no lo suficiente. También había una caja que no nos llegó a tiempo. Bueno, eso se solucionó rápidamente porque a nivel de logística se hacen las cosas muy bien y la gente que trabaja en logística está súper entregada, pero para salvar varios días de experimento, pues contamos con mecánicos del Ejército de Tierra que nos echaron un cable y que hicieron allí de manitas y nos arreglaron la máquina. Pero sí, era uno de nuestros miedos y al final medio ocurrió. Pero vamos, lo conseguimos salvar.
Eso siempre... Bueno, Es que yo cuando lo pienso, nunca, o sea, me imaginaba que trabajar allí podía ser tan incómodo y tan difícil a veces. O sea, nosotros... No sé, me voy a la Antártida. No sospecho que ahí no lo veías venir, ¿no? No te lo... Pero claro, te llevaste un golpe de realidad cuando fuiste a trabajar a la puñetera Antártida. Fue, ¿dónde está mi sofá con encajes de oro? Por favor. Bueno, eso tampoco lo tengo aquí en Madrid, ¿eh? Ojalá lo tuviera. ¿Por qué mi ordenador no se conecta a la fibra óptica? Es verdad, es que tenemos muchísimas facilidades aquí que luego allí No pues alucina. No lo valoráis. Pues podéis, allí en la Antártida no os podéis hacer suscriptores de SNTV. Y aquí sí. Y no lo valoráis. Y no lo hacéis. Haceros ahora mismo suscriptores de SNTV. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que te ha resultado a ti más duro de vivir allí? Bueno, aparte de estar lejos de la familia, que patatín, patatán. Sí. Algo que ajeno al confinamiento que estamos sufriendo ahora mismo. Sí, todos. por favor, necesitamos teletransportarnos allí. Exacto. Yo ya venía con un confinamiento previo, claro. Me venía entrenado. Claro, tío, ¿tú qué? ¿Llegaste? Claro. Llegaste y fue otra vez para sí, el campamento. En casa. De casa. Sí. Pero bueno, lo más difícil, pues sobre todo las condiciones en el campo muchas veces. Aunque ya os digo, por ejemplo, un detalle que lo he contado alguna vez, nosotros para movernos por la isla nos movíamos en Zodiac, navegando por la bahía interior para ir a la costa, ¿no? del otro lado de la isla. Y claro, el agua en muchas ocasiones está en torno a menos 2 grados, 0 grados. Entonces, si tienes un accidente en la Zodiac y te caes al agua y no llevas un traje de seguridad, pues puedes perder la conciencia en poco tiempo, ¿no? Puedes entrar en hipotermia. Entonces nos ponemos unos trajes que le llaman los Vikings o comúnmente llamado Teletubbies, que es un traje horrible, un traje estanco que tiene una parte impermeable por fuera y por dentro tiene un forro que te mantiene aislado de la temperatura, ¿no? Entonces, si te caes al agua, con ese traje por lo menos flotas y además puedes aguantar hasta 24 horas sin entrar en hipotermia. Que en 24 horas puedo asegurar que la Zodiac le da tiempo a recogerte, vamos, allí... Eso te iba a decir, es que, joder, para probar, para estar tanto tiempo... Madre mía. Sí, Titanic hubiera sido diferente con estos trajes, la verdad. Pero eso, entonces... Sí, que cabía en la tabla. Recuerdo cuando tuvimos que ir a muestrear a Monte Pont, que es la zona esta más alta de Isla de Excepción. La verdad que el clima se nos complicó muchísimo y tuvimos que usar piolet pues, por si nos resbalábamos o algo. Y claro, yo decía, en mi vida he usado un piolet, ¿sabes? Entonces a mí, los militares que iban con nosotros nos dijeron, vale chicos, el piolet, en el caso de que os resbaléis, como estamos andando sobre pues, algunas zonas que es hielo y estamos en bastante pendiente, lo tenéis que llevar, el piolet tiene una zona que es un pico y la otra parte contraria es como una base, ¿no? Entonces tú si te caías, tenías que ponerte, o sea, hacer un gesto como hacia el pecho en el que el pico quedara por fuera y la base del piolet, o sea, la parte que no pinchaba obviamente, la apoyaras en el pecho, por si te caías para engancharte el tirón en el hielo. Claro, yo decía... Aquí yo me resbalo, caigo de cualquier manera y el piolet, yo no voy a saber ponerlo. Te automutilas. El piolet me atraviesa. Pero nunca hubo una situación tan extrema. No. El piolet sí que es cierto que te ayuda, pero te saca de tu zona de confort. O sea, la Antártida por seguro que te saca de tu zona de confort. Pablo Escribano, 2 puntos. La Antártida te saca de tu zona de confort. De tu zona de confort. Obviedades. Por favor, hacer un clip de esta frase, por favor. Por favor, o sea, es que es lo más. Sí. Pero bueno, siempre tuvimos mucho cuidado. La gente con la que vas se conoce muy bien el terreno y nunca tuvimos ningún resbalón. A ver, miento, resbalón hubo en otras zonas. Tengo grabadas algunas caídas mías, pero siempre son caídas tontas, de que te resbalas en la nieve. Queremos ver eso. Queremos ver eso. Lo subí a Instagram hace poco. Pues al Instagram, lo tenéis ahí, que lo he puesto, Ciencia Colémbolos. Buscarlo y veis ahí el vídeo. Que nos ha recordado el chat, lo tenemos también programado para que nos recuerde hidratarnos de vez en cuando. Así que echar un trago de agua, por favor. Sí. Sí, porque... Que ahí nos recuerda... Vamos a charlar. ¿Me traes un vaso, porfa? Muy importante.
muy importante. Hostia, macho, tenía es que es una una cervecita movida. y todo. Sí, tú ahí, ¿cómo se nota ya los que ya son postdoc, que tienen becarios a su disposición y todo, Hombre, Qué nivel, Qué qué nivel, barbaridad. Maribel. Que entonces, Pablo, tío, volviendo un poco tú a tus bichitos y a tus sujetos de estudio, tú estudiabas entonces cómo se comportaban algunas especies invasoras, ¿no? Exóticas invasoras allí. Sí, Y sobre todo, o sea, y alguna parte de tu estudio estaría relacionado, me imagino, con la temperatura o con el cambio climático de alguna manera. Cuéntanos un claro. poquillo cómo iba esto. Sí, pues nosotros lo que hacemos es, como comenté, trabajar con esos límites de tolerancia térmica. ¿Qué es lo que estudiamos? Pues a qué temperatura son capaces de sobrevivir esas especies nativas Ujú. y esas especies exóticas. En la Antártida ahora mismo, bueno, hay unas 16 especies de colémolos, que son con los invertebrados con los que yo Total, ¿al estudio. final los has explicado o no? ¿Has contado lo que es un colémpolo? Porque yo no sé si lo has creo que contado. no. Creo Cuéntanos que lo que es no. un Bueno, lo colémpolo, cuento, me cacho en la mar. ¿Qué es un yo no tengo colémpolo? ningún problema en hablar de mis bichitos. Cuéntanos Los qué es un colémolos colémpolo. son unos invertebrados, no pertenecen al grupo de los insectos como tal, pero bueno, así a grandes rasgos serían como insectos. Son bichos de 6 patitas, Ujú. que además son muy curiosos porque poseen en el abdomen un apéndice que les permite saltar. Saltan como pulgas o como, bueno, más bien como piojos porque tienen ahí la forma un poco más alargada, parecen ahí piojillos. Pero sí, y la importancia de por qué estudiamos con colémolos es porque son los principales descomponedores de materia orgánica del suelo. Y eso justo responde a la pregunta que te acaban de hacer Galceran en el chat. ¿Qué es lo que comen los colémbolos? Toma, Sí. ahí lo tienes. Pues ahí lo Sí, sí, llevas. materia orgánica. Los colémolos comen algas, hongos, materia orgánica en descomposición. ¿Cómo de grandes son? Ahí ¿Cómo de grandes son? Para hacernos un poco la idea. miden en torno a 1 milímetro Madre mía. y depende, cada especie tiene una alimentación diferente. Un Según milímetro es también, cuando, o sea, en las reglas de estas de clase, ahí, un ahí. milímetro es la distancia que hay entre las dos rayitas pequeñas, ¿no? Ojo, el Exacto. bicho, qué grimilla da, ¿eh? Ahí, ahí. ¿Cómo que Bueno, gremia? Sí, eso es es uno de genial. Tío los... salado. Sí, pero hay colémbolos mucho más bonitos, ¿eh? Doy fe, ya pondré... Bueno, en Ciencia de Colémbolos podéis ver fotos de... Tengo incluso que subí ayer un vídeo de unos colémbolos que eclosionaron, salieron del huevo cuando los estaba criando allí en Australia, y son crías de colémbolos y salen ahí andando por... Bueno, el vídeo está hecho obviamente con una lupa. ¡Ay, ese! Espérate, lo voy a poner. Esos fueron mis 2 primeros herederos allí yo como padre, por supuesto, allí Ay, en por favor. Australia. Oh. ¡Qué Y sí, cookies! sí. A mí me gustan, ¿eh? Yo ya les he visto su encanto, aunque haya gente que me siga diciendo que son Pero desagradables. si son flipantes. ¿Puede ser que los colémbolos o alguna especie de colémbolos sea el animal que produce el movimiento más rápido del planeta? Pues puede ser, no lo sé, El la verdad. látigo ese con el que saltan los colémbolos, que se ha descrito como el Sí, movimiento más rápido. Dice, no, o uno de los más rápidos, por ejemplo. puede ser que sea Por los uno de los saltos más esos que rápidos, pegan. sí. Ellos saltan, tienen o sea, el aparato ese en el que saltan es como un apéndice, ¿no? Se llama furca, pero bueno, es un apéndice que lo tienen siempre pegado ahí al abdomen y lo sujetan con un aparato y como que ejercen presión y cuando quieren saltar lo sueltan y pegan un latigazo. La verdad es que verlos, cuando trabajas con ellos a la lupa, tienes que tener cuidado y verlos saltar es muy gracioso, pero normalmente si el tarro con el que trabajas no es alto, se te escapa. Muy fácil que se escapen. Sí. Y eso, Vaya lucha. y sí. Espérate, que voy a poner Bueno, aquí, yo cuando se me escapan, pues digo que se me han emancipado ya de casa, se han independizado y listo. para que vea todo el mundo lo que es un colémbolo. Estás poniendo Lo ahí voy a poner aquí, o sea, lo voy a poner donde Carmen. Ahí. Carmen, te has convertido en un colémbolo ahora mismo. Estupendo, más guapa. A ver. Sí. Ahí está. Sí, bueno, pues mientras Ahí. vas poniéndolo, Sí, bueno, esto es un colémbolo. yo no puedo ver el chat, ¿eh? No, al final no tuve la oportunidad, pero me vais contando. Ah, vale. Te vamos narrando un poco lo que va diciendo la gente.
Vale, bueno, ahora Carmen se ha convertido en un colémbolo, pero se ve la furca es eso es, este latiguillo que tiene ahí atrás, que es como un resorte, ¿no? Que pega ahí el latigazo ¡fua! Y pega un salto que sí. flipas. Ellos normalmente cuando las condiciones son adversas, pues pegan un salto y cambian. Pero nosotros cuando hacemos esos experimentos de tolerancia térmica, cuando llegan a una temperatura que no les gusta, empiezan a saltar con mucha más frecuencia. ¡Hombre! Están incómodos. Como, me ha recordado a uno que entró una vez a un bar de pinchos. Y entró como... ¡Ay, ay, ay, ay! Y con esto, hasta luego me voy. Carmen, nos quedamos tú y yo entonces con el programa, ¿no? Estupenda. Hablando de Podemos cosas seguir. serias jamás. No te preocupes, podemos Quiero seguir pedir nosotros. disculpas públicamente a todo el mundo que está en el chat ahora mismo. Y a todos y a quienes vean Denuncia, este vídeo. dicen denuncia. Lo siento, perdón, discúlpame. Sí. Por favor, seguridad, ¿se lo puede llevar? Lo siento, sí. Te quieren denunciar, sí. pero no pueden, por suerte. Bueno, perdón. Entonces, tus colémbolos, tus bichitos. Sí. Eso, que entonces miras a ver cuánto calor y cuánto frío son capaces de aguantar. Pero ¿por qué le hacéis esas judiadas, tío? ¿Por qué tenéis así? Claro, porque en un escenario hipotético de cambio climático, obviamente el que estamos viviendo, entendemos que cada vez la temperatura va a ir siendo mayor en todo el planeta y, por supuesto, en la Antártida. Entonces, si esas especies exóticas que hemos llevado nosotros vienen de zonas que a lo mejor son temperaturas, o sea, se llega a temperaturas más altas, puede ser, que esa es una de nuestras hipótesis, que esas especies exóticas aguanten mejor altas temperaturas que las especies nativas. Entonces, en ese sentido, las especies exóticas se verían favorecidas por el cambio climático y las especies nativas, pues no lo sabemos. Entonces, tenemos que testar a qué temperatura son capaces de aguantar ambas, pues las especies tanto nativas como invasoras. Muchas veces digo exótica y otras veces digo invasora, pero hay diferencia en la terminología. Sí. Es muy importante decirlo porque exótico como tal es aquella especie que llega a otro sitio, normalmente por la mano del hombre, y se establece allí. Y ya en el momento en el que empieza a dispersarse o a colonizar otros territorios, a expandirse y, bueno, incluso entra en competencia con las especies nativas. ¡Salud! Gracias. En ese caso ya pasa a ser invasora. Nosotros tenemos, de las 6 especies exóticas que han llegado a la Antártida de colémbolos, que sepamos por ahora, una de ellas ya se ha convertido en invasora. O sea, se está expandiendo por las islas y... O sea que, bueno, en un contexto entonces de cambio climático, preveyendo como ya están yendo las temperaturas cada vez a más o menos, aunque todavía es pronto porque todavía estás en la toma de datos y no hay nada, entiendo, publicado ni nada, ¿no? Pero más o menos se intuye que esto podría afectar, o sea, el cambio climático puede afectar a la distribución, gracias, de especies. Incluso en un sitio como tan remoto y tan poco... No sé, que nadie se lo imaginaría como puede ser la Antártida. Claro, es que como comentaba antes, los colémbolos que son descomponedores de materia orgánica, aquí por ejemplo en Europa los colémbolos que hay son importantes en la descomposición de esa materia orgánica, pero hay otros muchos grupos, ácaros, otros grupos de invertebrados que también llevan a cabo ese papel. ¿Qué pasa en la Antártida? En la Antártida, aunque también hay otros invertebrados, también podemos encontrar ácaros, que, bueno, ácaros como los ácaros que estamos acostumbrados son arácnidos, como los ácaros del polvo, pero a nivel ya mucho más grande. Tengo fotos también de ácaros que pueden ser muy chulas. Y de hecho tengo alguna también en Instagram subida. Entonces, aunque en la Antártida hay otros grupos que también descomponen materia orgánica, los colémbolos son los más abundantes y son como el grupo más importante en ese proceso de flujo de nutrientes del suelo, ¿no? No sé quién dice que los colémbolos son bichos asquerosos, pero por favor, nuevamente me lo pongo delante de Carmen, lo siento, Carmen, pero es que tenéis que ver esto, que esto es una maravilla, por favor. Ay, es muy cuco este. O sea, esto es una maravilla de colémbolo.
Si es que no puede ser Son más incomprendidos. Son los incomprendidos, los pobres colémbolos. Hay colémbolos muy, muy bonitos y con una diversidad de colores brutal, ¿eh? Ya te digo yo. Mira, nos preguntan en el chat que si las especies nativas tienen un rango de tolerancia a la temperatura más estrecho, o que si aún no se sabe y qué es lo que estás tú investigando. Qué pregunta más buena, porque es una de las hipótesis que queremos testar. De hecho, estamos ahí, estoy hablando con mis directores sobre ese tema, porque una de las hipótesis que se plantea es que las especies que no tienen, o sea, voy a formularlo de otra manera. Las especies que se conocen, que son exóticas en otras zonas, pueden llegar a tener un rango de tolerancia térmica más amplio y eso les permite colonizar otros nuevos territorios. Porque que haya 6 especies de colémbolos en la Antártida no quiere decir que solo hayan llegado esas 6 especies. A lo mejor han llegado 20 especies, y esas 20 especies solo se han podido establecer 6. Por temas de temperatura o lo que sea. Entonces, hay una hipótesis que a nosotros nos parece muy bonita, que es testar, pues eso, si hay rangos de tolerancia más estrechos o más amplios, diferentes entre especies nativas invasoras. Hay muchos estudios de eso ya hechos, en otros grupos y es muy, muy interesante. Nosotros estamos en ello. No solo queremos ver si las exóticas o invasoras tienen rangos de tolerancia alta, o sea, aguantan temperaturas más altas. Perdón, es que están preguntando que cuál es ese ruido, lo siento, es mi gato jugando con una pelota. Vale. Yo también lo he escuchado, pero ya lo asumía. Sí, yo como estoy con los auriculares no me entero y hasta que la he visto por ahí, lo siento. Vale. Nada, disculpad. Eso, como decía, no solo ver si las especies nativas son menos tolerantes al calor y las exóticas son más tolerantes, que eso es una de las hipótesis, que parece que todo indica a que sí, pero bueno, todavía tenemos que analizar muchos datos y hacer muchos más experimentos, ¿no? Pero también eso, si las especies nativas tienen un rango mucho más estrechito y aguantan a lo mejor en temperatura mínima desde -4 hasta 20 y las exóticas pues desde -10 hasta 30. Así que de datos preliminares, y esto, podría no ser cierto cuando analicemos los datos, pero parece ser que a niveles bajos de temperatura parece que están igualados tantas especies nativas y exóticas. Ya digo que esto es sin ningún fundamento científico porque no hemos analizado los datos ni tenemos... Eso, o sea, que tampoco tenemos ahora que aventurarnos a hacer predicciones ni nada, pero simplemente quiero, o sea, como que nos cuentes si el cambio climático o en cosas que hayas leído tú, si se está, yo qué sé, en algún momento podría afectar, pues eso, a la distribución de las especies que ya están en un sitio o favorecerle a las que son exóticas e invasoras, que pues ponerles como la alfombra roja y que pasen a otro lado y arrasar con las que ya están allí, ¿no? O sea, que despeloten un poco los ecosistemas, por decirlo así, técnicamente. Claro, eso es muy interesante, porque además no sabemos si la función de las especies exóticas en la Antártida, me ha salido en inglés, no sé por qué, en la Antártida, cumplen la misma función. A ver, siguen siendo descomponedores de materia orgánica, pero a nivel del suelo no sabemos si también los depredadores depredan sobre esas especies exóticas. O sea, hay otros invertebrados que se comen a los colémbolos. No sabemos si también se comen a esos colémbolos exóticos o si también han llegado especies de depredadores exóticas, que también está por estudiar y ver ahí cómo cómo va jugando, ¿no? la cadena, por así decirlo. Entonces, hay muchas cosas que todavía quedan por estudiar, pero es muy interesante. No sé, yo creo que hay que prestarle mucha atención a las especies invasoras porque ya está más que demostrado que son un problema muy grave, no solo ya en especies más pues, de vertebrados que puedan ser un problema para nosotros, para el ser humano, sino para el ecosistema, obviamente, puede llevar unos cambios brutales. Además, también, muchas veces cuando estamos estudiando, yo hablo de límites de tolerancia térmica, son capaces de sobrevivir a temperaturas altas y dice, bueno, de aquí a que aumente la temperatura a 10 grados, bueno, queda muchísimo. Pero es que
tenemos que tener en cuenta que a lo mejor una especie, estoy hablando de colémbolos porque es el grupo con el que estudio, pero esto puede ser aplicable a otros grupos, ¿no? Pero una especie que muera a lo mejor a 35 grados, eso no quiere decir que como especie tenga que aguantar 35 grados y a partir de ahí es el problema. Es que a lo mejor esa especie que muere a 35 grados, a 25 ya deja de reproducirse, porque no es una temperatura óptima. Vale. Entonces, a lo mejor cambios más leves de lo que nosotros estamos incluso estudiando pueden tener efectos mucho más graves de lo que pensamos a nivel de ecosistema. O sea, que es una movida, ¿no? Que es un desmadre eso, lo que se puede hacer ahí. Mira, he conseguido tu vídeo, lo vuelvo a poner otra vez aquí para que lo vea todo el mundo. Estos son colémbolos. A ver si se les ve moviéndose. Ahí se están moviendo. Este es el vídeo que tiene Pablo en Instagram, ¿vale? Porque los veáis, por lo menos, si estamos hablando de unos bichitos, que los veáis ahí en movimiento y en acción. Mira los tíos ahí, que bien se lo pasan, Sí. Bueno, pues vamos. Tengo más. Que no tengo tiene- Mira, más vídeos. preguntaban Sí. también si sufren los colémbolos relaciones de competencia por hábitat o materia orgánica. O sea, Es lo que les faltaba ya. Sí, ya. Si tuvieran pocas movidas, encima que se peleen entre ellos Ay, por la competir. comida o por... ¿no? Pues queremos hacer estudios de eso, no lo sabemos realmente. Es muy difícil llevar a cabo estudios de competencia en estos invertebrados. Se han hecho ya estudios de competencia, pero a lo mejor en otras zonas, pero en la Antártida no. Es algo que nosotros como grupo hemos hablado para hacerlo a lo mejor más adelante, porque en ese caso ya se demostraría obviamente que hay especies, ahí entraría como invasora como tal. Yo estoy seguro que obviamente hay competencia. O sea, al final no deja de ser... Y digo esto, dando un dato que está en mi cabeza, que yo me creo que lo sabe todo el mundo, es que esta especie invasora de la que hablo es muy numerosa en la Antártida. La puedes llegar a ver a simple vista como unas masas grises, porque tiene un color así grisáceo negruzco. Entonces, cuando tú levantas musgos o incluso en la superficie de los musgos ahí en la Antártida, te ves masas de cientos y cientos de colémbolos que todas son la especie invasora. Entonces, es muy complicado que tanta masa de individuos no esté alterando las relaciones de competencia entre las especies Vale. pues, que hay en la Antártida. Entonces, intuimos o podemos decir que nuestra hipótesis es que seguro que hay competencia, pero tenemos que demostrarlo, por Claro, supuesto. como todo en ciencia, al hay que hacer final no vale, estudios. eso es, no vale la percepción así ni el verlo a ojo, que aunque lo parezca, luego hay que ponerlo sobre el papel con números y con datos, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, es muy interesante. A mí es un tema que me llama mucho la atención. Mira, nosotros, y hablando también de estos temas de temperatura, en la base uruguaya en la que estuvimos, en la base Artigas, Sí. donde estuve la primera parte de la campaña antártica, estuvimos trabajando también con uno de los mosquitos invasores que hay en la Antártida. Y es muy curioso porque ese mosquito se está extendiendo por Isla Rey Jorge, que es una de las islas del archipiélago Shetland del Sur, que son esas islas que hay en Península Antártica. Si lo ponéis por Google lo podéis ver en el mapa. Y se está extendiendo, pero se extiende gracias a las bases humanas, es decir, está completamente asociado al ser humano. Todavía parece que no se reproduce en la naturaleza como tal en la Antártida, pero se reproduce en todas las fosas sépticas de las bases de investigación que hay allí. Entonces, claro, está completamente adaptado a nosotros. Joder, qué flipe. De hecho, una de las anécdotas que también puedo contar es que estuvimos, y esto no lo sabe mucha gente, estuvimos muestreando en la fosa séptica exclusiva. de la base uruguaya, y creo que es de lo más desagradable que he hecho en mi vida. Porque para que puedo luego digan decir- que el trabajo de campo de los biólogos es como de Heidi, ahí ir a ver las margaritas. A veces se puede volver muy, muy en contra y tu trabajo puede llegar a ser una mierda literal. Además, Caso de estudio. sí, puedo llegar a decir que el maíz no se digiere nada bien, ¿eh? O sea, Ay, Dios. Y ya con esto, ahora sí que me tendría que ir yo del programa, ¿verdad? Hasta luego. Ahora empieza la mejor parte. La Sí, totalmente, ¿eh? Se encontró ahí todo el muesli. Espero que Todo el muesli, no ¿eh? haya nadie cenando. Sí, por favor, espero que hayáis cenado ya. Sí, es verdad, vaya hora.
Y si no habéis cenado, ya creo que no vais a cenar. Pero Sí. bueno, Totalmente. Me preguntaban por aquí que cuál es el depredador de los colémbolos. Ujú. pues hay ácaros que son depredadores de colémbola. Hay especies de ácaros sobre todo. Puede haber otras especies de invertebrados, pero se conocen sobre todo ácaros. Ujú. Que os estaba Es poniendo muy curioso cuando... una foto. cuando- Perdonad otra vez, ¿eh? O sea, os la pongo para que veáis que estoy poniendo todo fotos del perfil de Instagram de Pablo, ¿vale? Todas estas fotos e imágenes que estoy poniendo son suyas. Genial. Es que son flipantes, tío. Que estos Hay un bichos ácaro son una en- maravilla. Hay Tengo un una ácaro. foto de un ácaro, no sé si la has puesto ya. Busco, Sí, no, ya la lo he visto. lo busco ahora Está un mismo. poquito. Es justo la. No, un poco más abajo. Busco el ácaro. Ah, mira, La qué quinta, pasada, la chaval. quinta. Qué flipe. El que es este rojo, ¿no? Sí, Sí, tiene un color así. A ver es si muy guay. amplío un poco. Sí, es que cuando nosotros cogemos las muestras de tierra bueno, nosotros separamos, tenemos unos sistemas de extracción Ujú. en el que los invertebrados caen un poco por gravedad porque son unos embudos, pero luego les ponemos una bombilla incandescente arriba porque los colémbolos sobre todo son muy sensibles a la deshidratación y son muy fotosensibles, es decir, huyen de la luz. Entonces al final acaban cayendo en las trampitas que le ponemos y luego los vemos a la lupa y los vamos separando por especie. Ajá. Oye, hice Cuando una tú práctica que miras- era eso, tal cual. Este es el ácaro, ¿eh? Tenéis ahí en la foto Sí. que estoy poniendo, es el ácaro. Es que es flipante, es que es un bicho... Claro. Tío, que parece una chorrada. Decir, voy a estar viendo bichos con una lupa. Es tediosísimo. Yo me acuerdo que acabas con un dolor de espalda, Ya. de Sí. echarle ahí horas. Madre mía. Por eso yo me hice de bata. Mejores condiciones laborales. Lo tenía que soltar. Hombre, es que es verdad que no da muchas ganas. En vista del trabajo de campo, dice Anne, la fascinación de los biólogos por la caca sí que es digna de estudio. Es digna de estudios. Eso sí que totalmente. es. Sí, es que no hay uno que te lo Sí, encuentres pero- y no te hable en algún momento de este tema. Es que Pero es así. normalmente suele ser la gente así que trabaja más con a lo mejor con vertebrados o con grandes, ¿no? Vertebrados, suelen ser caca de otros animales, no la propia. La propia no. La propia da siempre un poquillo de más asco. Yo alguna vez que he ido al campo sí que me han dicho, mira, pues, esto puede ser tú sabes, ¿no? Pues de zorro, de no sé qué, y flipas un poco, decir, ostras, qué guay. A reconocer un poco las cacas, ¿no? Depende de lo que la gente que sabe. Ya. Pero la propia, pues no Mira, es nada. este es no de tiene un nada investigador interesante. británico. ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh! Y no le sentó muy bien el filete. ¡Ay, qué bien! ¡Qué rico! Sí, Madre sí. mía. Sí, vale, en fin. Pero bueno, no sé. Joder, madre mía. La peña Al final. está ahí No. desbarrando en el chat. Totalmente. Sí, Parece que se hace- ha salido el debate de bata y bota y ya se ha liado, perdón. No, es un clásico enfrentamiento que Sí, eso que existirá siempre. existirá por los años de los años. Sí. Bueno, yo realmente es que soy un poco entre medias, así que tampoco debería hablar. Con esto trabajar con plantas. Ya. A ver, voy a buscar a ver si hay alguna otra pregunta que nos hayamos dejado así interesante. También tengo que decir, en mi defensa, que aunque esté hablando de todo lo tedioso que es trabajar en la Antártida, las condiciones climáticas, parece que no hablo de lo bonito, joder. Y es que es flipante cuando sales a muestrear y te cruzas con lobos marinos, pingüinos, focas. O sea, eso es lo impresionante que tiene la Antártida. Yo recuerdo una de las veces que fuimos a muestrear a una zona que se llama Playa Lobera, y se llama Playa Lobera porque tiene cantidad de lobos marinos allí en la playa, y entonces tú desembarcas con la Zodia, te quitas el Teletubby y bueno, empiezas a andar, siempre manteniendo una distancia de seguridad de 10 metros con toda la fauna que te encuentras en la Antártida. Bueno, 10 metros tampoco es tanto. Ya. No, O sea, que para verlo bien... Un arranque Claro. te desguaza, ¿eh? Sí que los lobos marinos, aunque el resto de animales, pingüinos y otras focas como foca de Weddell o foca cangrejera, suelen huir en cuanto te ven de lejos, pero los lobos marinos no solo mantienen la posición, sino que a veces corren hacia ti un poco como para defender el para territorio. asustarte un poquito, ¿no? Claro. Claro. Entonces siempre te dicen que, bueno, no corras, porque al final, si corres, él va a seguir corriendo detrás tuya. Y normalmente, entre rocas y arena, si te tropiezas o lo que sea, puede ser peligroso. Pero bueno, lo que haces es retroceder muy lentamente y extender los brazos para parecer más grande.
para que, bueno, pues el animal vea que, bueno, eres un animal grande y no va a poder contigo. Entonces ellos siempre, en el momento en el que tú retrocedes un poco y extiendes los brazos, se calman, se quedan en una posición erguida sobre sus dos aletas pectorales y bueno, al final no pasa nunca nada. Pero sí que es gracioso. Un momento, igual toca usar la bolsita. Gracias. La grande. La bolsa grande. Exacto. Hay que tener la mano en esos momentos. Es que la caca siempre es un tema recurrente. Pero lo que te voy a preguntar ahora es, a raíz de esto, o sea, ¿has llegado a pasar miedo en algún momento con alguna situación? ¿Por animales dices? O en general. No, miedo como tal no. O sea, nunca hemos estado en una situación tan al borde como para tener miedo. O sea, allí trabajar con seguridad es primordial. Y si hace algo de mal tiempo no se sale y te quedas de trabajo de laboratorio. Si ves que el camino por ahí puede resbalarte o puede ser peligroso, no se coge por ahí aunque tengas que coger muestras. Siempre la seguridad es lo primero. Entonces yo nunca he pasado miedo. Lo que decía antes, ha habido momentos en los que yo he estado fuera de mi zona de confort porque, bueno, tú no estás acostumbrado hay gente que sí, que hace alpinismo o esas cosas que en la Antártida se pueden ver un poquito más cómodos. Pero nosotros de normal, pues hay situaciones que no estamos acostumbrados. Entonces, pues te dan un poco de cosillas. O cuando alguna vez se te pone mal el mar y, por ejemplo, estás muestreando, has hecho un camino de 20 minutos en Zodia, ha ido súper bien a la ida, pero cuando estás muestreando te llaman por radio y te dicen, oye, chicos, nos tenemos que ir porque nos han avisado desde la base de que el tiempo va a cambiar muy rápido y se va a poner mala mar. Entonces ahí recoges rápido las cosas, da igual que te queden muestras por coger, lo importante es que estemos a salvo, y te montas en la Zodia y alguna vez sí que nos ha pillado mala mar. Pero bueno, lo único que te traga bastante agua salada y te empapas porque al final en la Zodia al estar agachado por el traje hay veces que te entra un poco de agua, las manos con el frío, pero nunca ninguna situación peligrosa, la verdad. Joder. Y menos mal, ¿eh? Ya ves. Que llegado a este punto del programa siempre me gusta, Pablo, preguntar al invitado, en este caso tú, que nos deis algún consejo, porque ya hemos visto que sí, que todo esto, o sea, aunque hemos estado hablando ahí como de tus aventuras por allí, pero de fondo siempre estaba como el cambio climático todo el rato. Hemos visto cómo afecta lo primero al hielo del propio, de la propia zona, luego cómo eso de alguna manera influye sobre los ciclos que hay e incluso me puede afectar a mí que vivo en el centro de la península, el que no vaya bien las cosas por ahí abajo, y luego también incluso en la fauna, o sea que al final a lo tonto hemos sacado unas cuantas relaciones, ¿no? Y siempre me gusta eso, preguntar que nos digas, por ejemplo, tío, algo que podemos hacer desde aquí, desde casa, que nos des algún consejo que podamos poner en práctica para mitigar los efectos del cambio climático de alguna manera y hacer algo, poner como nuestro granito de arena porque las cosas no vayan por el camino que van ahí abajo, en la Antártida. ¿Qué nos recomiendas, tío? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo mañana, por ejemplo? Mira, hay una cosa que intento hacer siempre y que sobre todo esto de muchos colegas que también pues intentan tomar esas medidas un poco, están más concienciados y lo hablamos mucho, es por ejemplo cuando vas a hacer la compra, a lo mejor ya ha salido, pero es algo que a mí me gusta mucho decir, un acto tan cotidiano como ir a hacer la compra, que es de las pocas cosas que ahora podemos hacer, pues intentar comprar, por ejemplo, frutas y hortalizas de temporada, yo creo que eso es bastante importante, o también esas que llamamos de kilómetro cero. Intentar que no sea fruta que provenga de países que están súper lejos, por el mero hecho de que al final eso no deja de ser emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, no sé si, bueno, seguro que es algo que ya mucha gente sabe que hace, pero... Y es una cosa, pero hombre, el hecho de que se repita y de traer a investigadores de distintos campos y que todo el mundo esté diciendo lo mismo, me hace sospechar que eso va a ser algo que sí que es importante. Claro, claro.
Sí. Que si lo digo yo aquí, que soy el pelado del presentador, que tampoco es que haga mucho con su vida, pues todavía. Pero si empiezo a traer a un montón de investigadores y todos dicen, macho, que hay que comprar esto, que hay que comprar local, que hay que cosas de temporada, que no hay que malgastar las cosas, pues igual... Bueno, y ahora también, además, con la historia esta de todo el coronavirus, ¿no? Que también el consumo del Producto Nacional para intentar ayudar al repunte de la economía. Es que ya es un pájaro, matar dos pájaros de un tiro. Sí, claro. Sí, hay muchas cosas. Bueno, también, por supuesto, que he visto que has entrevistado y bueno, lo saco también otra vez porque es una cosa que me gusta mucho. En su momento también estuve colaborando, que sé que hablasteis en un programilla en Aventuras Barbudas de la campaña Movilízate por la Selva. El tema del consumo, pero ya no el consumo a nivel de comida y todo, el consumo en general. O sea, intentar frenar en este sistema capitalista en el que vivimos, que es el que es responsable un poco de este cambio climático, pues intentar frenar ese consumo exagerado de tecnologías y guardar un poquito eso que todavía nos sigue sirviendo, pero aunque no sea la última moda, no sé. Creo que es muy importante, pues eso, pues prestar atención a esas campañas que os hablaba Sara Pinto de Movilízate por la Selva y esas cosas que son fundamentales. No, desde aquí es una campaña a la cual yo le tengo mucho cariño y quiero también volver a sacarla para que no se olvide, lo tengáis ahí en mente. Sí, está guay. Es una campaña del Instituto Jane Goodall, para quien no lo sepa, que consiste en dar los móviles que tienes viejos en casa para que se reciclen, porque muchos de los compuestos que utilizan se pueden reciclar y volver a utilizar. Porque algunos, como el coltán, por ejemplo, que es famoso, lleva detrás una historia totalmente trágica tanto para la gente que vive en algunos países del centro de África como para la fauna y la biodiversidad de por allí. Y eso está relacionado, en este momento que me estoy poniendo un poco intensito, estoy a punto de ponerlo a los perros de la resistencia, que está relacionado con el consumo desmadrado. O sea, no es, ahora volvemos, como siempre digo, no es volver a las cavernas, pero es simplemente moderar el no comprar por comprar o el no acumular cosas por el mero hecho de acumularlas, ¿no? El no caer un poco en el comprar ahí a lo bestia. Simplemente es moderar todo un poco. Bajar un poco, levantar el pie del acelerador. Sí, es fundamental. Pero bueno, es complicado, ¿eh? Al final nos vemos en un ciclo, una rutina que al final parece que todo el mundo va siempre a lo mismo y en muchas ocasiones no podemos parar de consumir, pero bueno, es algo al menos a reflexionar, yo creo. Me dice que han abierto una mina de coltán, o sea, el coltán no es que no es la lacra, o sea, no es el problema ese mineral, sino que es las prácticas que hacen en algunos sitios, en algunos países concretamente, ¿vale? Entonces, pero vamos, que eso es una de las muchas repercusiones que tienen, relacionadas en ese caso con la biodiversidad, pero también con el cambio climático y con un montón de cosas que tiene la relación del consumo, repito, ¿eh? No, o sea, el consumo, mejor dicho, perdón, el consumo desmesurado y totalmente desmadrado. Bueno, ¿qué se cuenta la peña por el chat? ¿Queda algún, por cierto, Carmen, algún comentario de redes sociales y eso queda por ahí? Sí, voy a buscar alguno más. Mira a ver si pilla alguno. Mira, se repite un par de veces que si se sabe el porcentaje de continente que se ha perdido por culpa del cambio climático. Es complicado porque, bueno, los estudios que hay, seguro que hay estudios que hay cifras totales, pero hay muchos estudios que las cifras que sacan siempre suelen ser por partes. Pero vamos, algún estudio que he leído de temas de pérdida entiendo que se refiere a hielo de continente o... Sí, siempre hablan del orden de gigatoneladas, ¿no? Que son como un orden de magnitud brutal. O sea, 10 elevado a 9, o así creo que son toneladas de hielo que se puede llegar a perder en diferentes zonas. Sí que es verdad que esto me recuerda a un tema que escuché hace mucho tiempo, que hay artículos que dicen que hay zonas de la Antártida que se han ido enfriando, mientras que otras zonas no, ¿no?
Pero bueno, al final lo que importa, como hemos hablado durante el programa, es ese cómputo global o esa tendencia a pérdida de hielo o calentamiento que está sufriendo la Antártida y todo el planeta, vamos. Y un poco a raíz de eso también preguntan si hay datos abiertos que se puedan consultar o descargar, o sea, si nos recomiendas algún sitio web donde informarnos sobre esto. Sí, nosotros cuando hacemos campaña antártica siempre tenemos una reunión que la organiza el Comité Polar Español y bueno, nos habla un poquito que obviamente toda la investigación que hacemos, que se financia con dinero público, debería estar accesible pues a todo el mundo, ¿no? Que pueda descargarlo. Entonces hay una página que es el Centro Nacional de Datos Polares, donde nosotros cuando recogemos datos, sobre todo esto también está más asociado a datos climáticos o gente que lleva líneas temporales muy, muy grandes, pero ahí es donde se vuelcan todas las bases de datos y están disponibles para que la pueda consultar Lo voy a poner persona. por el chat. ¿Cómo has dicho? ¿El Centro Nacional de Datos Polares? Sí, Centro Nacional de Datos Polares. Es una página web que la coordina el Comité Polar Español y ahí normalmente pues puedes descargarte. No sé exactamente, entiendo que puedes escribir un correo y allí te dicen un poco cómo proceder, pero nosotros tenemos la obligación de volcar datos y de dar toda la información ahí que se recopila en esa página. Pues ahí lo tenéis. Y bueno, luego hay otra pregunta que a mí especialmente además también me gusta mucho, que no tiene tanto que ver a lo mejor con tu tema en concreto, pero que además me gusta porque es algo que comenté recientemente también con Alberto, que es que sí es cierto lo del resurgimiento de patógenos extintos por la desaparición del hielo. Sabía yo que te iba a gustar esa pregunta, Carmen, que de eso hemos hablado Carmen y yo. Chun, 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 chun. Spoiler alert. Es curioso porque la verdad que yo de eso no tengo tampoco mucha información. Ahí, Carmen, a ver si me puedes tú también echar un cable en esto, pero a mí sobre todo me parece muy interesante los estudios los grupos de investigación que trabajan con esas, que hacen muestreos en el hielo, ¿no? Y sacan esas pequeñas burbujitas que se quedan congeladas en el hielo y se puede saber cómo era la atmósfera hace pues miles o cientos de años, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, no sabría mucho qué decir con respecto a eso. Yo no tengo mucha información al respecto. A ver, al final es que patógenos como los virus, por ejemplo, el tema es que, claro, que en condiciones de congelación aguantan tan bien que pueden haber estado conservados durante miles de años y el peligro también potencial del calentamiento global es esto, ¿no? El posible resurgimiento de virus o de algún otro patógeno que nos pueda pues dar por saco ahora, ¿no? Y ahora vuelve a salir. O sea, a mí eso me parece súper interesante. Si éramos pocos, claro. parió la abuela, como dice aquel. Que al final las repercusiones del cambio climático es que si había pocas movidas, hay tantas, claro. Joder, pues otra más. Pues ahí para la colección, ya ves, chaval. Es muy curioso, sí. Sí. Bueno, y todo lo que nos queda por saber. Ahí yo creo que cuando te pones a buscar información sobre cambio climático y todos los estudios de la NASA, no sé, hay cifras del Ártico también que son alucinantes, ¿no? De la masa de hielo que se pierde y bueno, y al final hay mucha gente que dice, bueno, sí, pero al menos pueden pasar los barcos por allí. Se abren autopistas ahí arriba, conectan. Pero que es lo que nos interesa más, claro. Si algo que pueda beneficiar económicamente a corto plazo o nuestra propia supervivencia como especie a largo plazo. Sí, eso es. Bueno. A ver, no sé si le entrará a la cabeza a todo el mundo, pero vaya. Es que el problema es que aquí lo que no tienes delante, no lo ves, no te preocupa. Claro. Eso es. Bueno, pues es que lo hemos vivido este año aquí, hasta que no ha llegado el coronavirus a España, era como que era algo que afectaba. Sí, pasábamos olímpicamente, era como, ¿no? Sí, está ahí en China está muy lejos. ¡Ay, amigos! Y ahora, ¡ay, donde todo el mundo aquí casi está encerrado con el rabo entre las piernas! Ya ves, pues sí. Pues eso, que esto al final es un poco también eso, incluso la Antártida, todo está conectado. Y aunque vivamos en un sitio que pensamos que esto no tiene, que estamos a nuestra bola, al final, por muy lejos que estén, las movidas ya acaban llegando hasta la puerta de casa, literalmente, ¿no? Sí.
Aparte que, bueno, no deja de ser, bueno, comentábamos antes, ¿no? Que es en un blog de un investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales que hablaba de esa mala relación o esa relación tóxica que estamos adquiriendo con la naturaleza y al final acaban apareciendo estas zoonosis, ¿no? Que es una palabra así un poco rara, pero son todas esas enfermedades que provienen de los animales, ¿no? Que se pasan al ser humano y eso proviene pues de cómo esa relación o cómo estamos tratando la naturaleza y cómo nos relacionamos con ella. Y nuestra relación es completamente tóxica. Claro. Tenemos una relación tóxica. Esto no funciona. Tenemos que hablar. Nunca pensé que diría esto con respecto al planeta, ¿verdad? Totalmente, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Pues bueno, a lo tonto nos está quedando un programa bastante bonito porque hemos, en general, porque he conseguido hacer un programa del Ártico cuando estuvo aquí Marina, que lo flipamos muchísimo hablando del plancton y de todos sus bichitos también de ahí arriba, y ahora he conseguido hacer uno sobre la Antártida. Nos hemos ido del sitio más remoto al sitio más remoto, hemos recorrido el planeta entero, hablando de las movidas del cambio climático aquí en el programa, así que yo creo que está quedando una cosa chula. Yo creo que es muy importante ya no solo divulgar lo que se hace en un continente tan idílico como la Antártida, sino también otros estudios sobre cambio climático que se hacen a lo mejor en otros climas o en zonas que no nos parecen tan impresionantes, pero que son igualmente interesantes o incluso más. O sea, hay muchos estudios de cambio climático aquí en la península que también creo que es muy necesario que se divulgue, ¿no? Y que la sociedad esté al tanto de lo que se hace también con su dinero, ¿no? Con su dinero público. Me dicen en el chat, Alberto, no sé qué haces, pero cada vez que me paso alucino. Pues lo que hago es alucinar yo, tío. Yo lo flipo y cada vez que le echo el ojo a alguien que tiene una historia flipante que contar, pues para aquí le echo la caña y me lo traigo para aquí. Como a Pablo, que en cuanto me enteré que estaba ahí, dije, ¿cómo? ¿Dónde dices tú que estás haciendo la tesis? Vente para aquí. O con Marina, igual. Así, sí, el primero que está flipando, y lo reconoceré siempre, con este programa soy yo. Porque como cada día lo hacemos de un tema totalmente diferente, todos relacionados con el cambio climático, pero totalmente distinto, yo te juro que se me explotan las neuronas. O sea, ya que salgo de este programa, cada día que salgo, me crece el cerebro. O sea, ya no, yo siempre lo digo, que como divulgadora científica al final acabas aprendiendo también muchísimo, sí, porque... Y es genial, a mí es una de las cosas que más me gusta de este mundillo. Es flipante, flipante. Ya ves, aquí un día hablando de arquitectura, otro día hablando de los colémbolos de la Antártida y la peña ahí flipando. Y en el chat flipándolo por todos los lados, tío. La gente aguantando ahí conectada todo el rato que hemos estado aquí, toda la noche. O sea que increíble. Yo os doy las gracias a todo el mundo, vamos, de corazón, por haber estado ahí al otro lado y comentando y haciendo las preguntas tan interesantes como hacíais, Yo no he podido verlo mucho, como había comentado, pero bueno. Bueno, te hemos intentado mantener al día. Sí, te hemos contado. Sí. Eso es, las ves. Que luego esto, lo volvemos a subir a YouTube. Entonces, quien se haya perdido alguna parte o algún otro programa y quiera verlo, está en el canal de Escenio TV. Es fácil. Que busquen YouTube Escenio TV y se los mire todos, que ahí ya digo, de todo, o sea, de comunicación, de educación, ¿de qué más he hecho? De biodiversidad, de océanos, del Ártico, de la Antártida, o sea, lo flipas, madre mía, esto está cogiendo una forma bastante guay. Yo vengo todos los martes a flipar y a soltar parrafadas, pero las parrafadas, es verdad, pero las parrafadas de Ana en el chat molan mucho, porque complementa bastante bien, porque yo las leo, no las puedo leer en el directo, porque si no me pego aquí media hora. Pero mira, a mí me han absorbido tanto que no he cenado. Pues, tío, ni nos alimentamos por eso. Lo siento, lo siento y por otro lado, gracias. O sea, oye, lo de la cena creo que he tenido parte de culpa cuando me he metido en temas farragosos, pero también os pido disculpas. Os invito a cenar a todo el mundo que no hayáis podido cenar por eso algún día. Nos reunimos un día todo el mundo, hablamos de esto con tranquilidad y cenamos ya todo el mundo. Eso es.
Sí, me parece una buena idea, es verdad. Hay que venir cenado, dice José Ramón, totalmente. Eso es. Exacto, eso es. Bueno, hay quien Yo cena había viendo cenado el antes. programa, o sea que... ¿El qué dices, perdón? No, que había cenado porque si no me hubiera desmayado durante el programa. Pero... Totalmente, totalmente. Mira, Custodio lo ha flipado porque os digo, ¿sabéis lo que os he dicho al principio del programa? Que de repente iba a hacer así, pues mira, 1, 2, 3, han pasado 2 horas. Llevamos 2 horas de rajada aquí, casi. Pues como si nos ponen otras 2, ¿eh? Pero como si nos ponen otras 2 por delante. Estos son así, los martes por la noche son así, tío. Yo lo flipo, te lo juro que lo flipo, porque de repente parpadeo, se lo digo a todos, este es el típico momento que Alberto dice bla, 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 bla. Te lo dije. Pues sí. Pero es, no sé, ¿lo flipáis o no lo flipáis? De que se haya pasado el tiempo, es que se pasa volando. Se disfruta, sobre todo ya no solo hablando de lo que te gusta, sino conversando con gente que también le gusta y que sabe de muchísimos otros temas. O sea, al final, con vosotros ha sido un gusto estar en este programa. Ha sido muy guay, la verdad. Y se pasa volado. Se pasa volado, tío. Es que a mí, eso es lo que me pasa. Yo estoy deseando que llegue el martes cada semana y luego el martes digo que no pase, porque es que se pasa volandísimo. Dicen que hagamos, cuando las disfrutas se pasan volando, totalmente, claro. Totalmente. Que hagamos una maratón, pero ya, bueno, la que liamos, el cacao que liamos con la maratón que hicimos en... Locúrate. Aquella, pero tenemos que descansar porque nos han quedado secuelas al equipo de club. Nos han quedado secuelas. Hicimos, Pablo, tú, no sé si te pilló, bueno, no, sí, claro, te pilló porque ya estábamos todos encerrados. Fue el primer fin de semana de encierro colectivo. Hicimos una maratón de 40 horas seguidas, emitiendo sin interrupción. Fue un pelotazo, tío. O sea, vamos. Bueno. Vamos. Y nos están pidiendo otra. La gente, yo no sé, la gente de verdad. O sea. Hombre, la gente ahora lo necesita. Sí, lo necesita, madre mía, no sé si lo necesita. Leeros un libro, deja apagar la pantalla un poco, que os va a subir las dioptrías. Madre de Dios, de aquí. ¿Pero qué hacéis aquí viendo... Me decía Arcadi, la maratón la miramos, pero hay que hacer los autocuidados que no se van a hacer solos. Claro, pues eso es. Es que, hombre, que hay más cosas aquí que hay que desempantallaros un poco, me cacho en la mar. Pero bueno, a partir del viernes, porque de lunes a jueves tenemos programas en Escenio TV y a partir del viernes es cuando os tenéis que desempantallar. Mientras tanto, estamos por aquí. Espacio patrocinado por Escenio TV. Bueno, pues eso, nada, que no me enrollo más, que os doy 1.000.000 de gracias a los dos por haber venido aquí. Pablo, 1.000 millones de gracias por haberte venido, por haber echado el rato y por haberte dejado engañar por mí, que le llamé y le he pegado una enredada a Pablo para venirse aquí. Me dio miedo cuando me llamaste por teléfono. Todavía me acuerdo cuando me contactaste por primera vez, estaba yo en la Antártida. Es verdad. Y yo le escribí a Pablo estando en la Antártida. Fijaos hasta dónde he hecho yo la caña para pillar la tela. Qué fantasía, ¿eh? Brutal, ¿eh? Totalmente. ¿Hasta dónde llegan los contactos? Hasta dónde llegan los contactos barbudos. Llegan hasta la puñetera Antártida, fíjate. Es increíble. A mí me sigue pareciendo surrealista. O sea, yo no me lo termino de creer esto. Pero bueno. Ha sido un placer, de verdad. A mí ha estado súper a gusto. Súper interesante, tío. Las cosas que nos has contado, las relaciones que tiene el cambio climático al final con la Antártida y cómo repercute también en nuestro día a día, en definitiva. Y también eso, sobre todo también las puñeteras batallitas que nos has contado de ti estando allí, macho. Que nos han puesto los dientes largos. Se me ha complicado la cuarentena porque ahora yo quiero ir para allá. Hombre, la vida allí es, cuanto menos, pasan cosas muy extrañas. O sea, al final te ves viviendo una circunstancia en la que estás súper emocionado por estar allí, pero se te generan situaciones raras de decir, yo necesito salir con mis amigos un día y contarles esto y los tengo por Skype. A veces te pasas un día entero sin internet, te llega una nevada y no puedes contactar con tu gente y es gracioso, cuanto menos. Joder, ya te digo. Bueno, y a ti, Carmen, también. 1.000.000 de gracias por dejarte engañar también y venir a ti por invitarme. A haber hecho las preguntas tan interesantes que has hecho también y ha sido un placer. Contado ahí cosas de los virus y de todas esas movidas, ¿eh? Cuando quieras, Alberto, encantadísima de estar aquí con vosotros, me lo he pasado genial. Ya lo sabes, que yo soy súper fan de K de Potasio. Con K de Potasio. Con K de Potasio. Pedazo de vídeos también molones que se marca esta tía.
y todas las movidas que hace. Luego también haces como cosas súper guays en Instagram, que te veo ahí, que haces preguntas y haces encuestas ahí con la gente. Sí, en Instagram es que empecé en Instagram, entonces sí que intentaba darle bastante... Bastante, ¿eh? Muy bien. Que nada, seguidme todos. A seguir ahí todo el mundo. Ahí estaremos, te seguiremos. Espacio patrocinado con K de Potasio. Bueno, y también y sobre todo, lo más importante de todo, que es todo el mundo que está al otro lado de la pantalla viendo esto, soportando los ladrillos que le soltamos todos los martes, aguantando mis chistes y manteniéndose ahí después. O sea, que lo que me sorprende es que la gente suelte yo las chorradas que suelto y luego que no se van, que no apagan, que lo dejan ahí. No es que no lo sé, yo de verdad os lo agradezco de corazón que estéis ahí al otro lado. Tanto quienes los veis ahora en directo como quienes lo veis en diferido, como los que estáis participando en el chat. Ya lo digo, que siempre os lo reconoceré, que hacéis cosas y comentarios súper interesantes y súper constructivos, que además, eso, la mitad del programa es vuestra, porque la mitad del programa se hace en base a comentarios que hacéis. Así que muchísimas gracias y espero que sigáis por ahí todos los martes viniendo por aquí. Arcadi, te piden que me metas una denuncia por los chistes. O sea, totalmente merecida. No la reclamaría para nada, porque es totalmente merecida. En fin, que poco más. Que os recuerdo a todo el mundo que os podéis suscribir para apoyarnos aquí en el canal. Tanto de forma privada como también si tenéis una cuenta en Amazon Prime, que en Amazon Prime, si tenéis cuenta, esto es totalmente gratuita, simplemente la asociáis y nosotros nos llevamos aquí una ayudita, de la cual la mitad se va para la Asociación Española contra el Cáncer y la otra mitad se va para mi directo que voy a hacer desde la Antártida junto a Pablo, que me voy a ir a entrevistarlo allí. Pues sería una pasada, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Prometo que si hacemos eso, hacemos un directo allí y me entrevistas allí o lo que sea, saco la bolsita y la enseño en directo. Ojo, o sea, ojo. Vacía por supuesto, ¿eh? Sí, tú bueno, sabes que todo el mundo ha visualizado la bolsita llena. Pablo, has provocado que el cierre de este programa sea el peor cierre de toda la historia desde que llevo emitiendo, ¿no? ¿Sabes? Tenía que ser así, lo siento. Gracias, te lo agradezco. Amancio, Perdón. Que le pidamos a Amancio que Amancio se suscriba, que seguro que tiene Amazon Prime, Amancio, que se puede suscribir. Vale. Madre mía. Pues sí, venga, va, pues trato hecho. Cuando vaya allí a entrevistarte a la Antártida, hacemos un directo y explicamos el proceso real, in situ, de cómo usar la bolsita. Madre mía. ¿Pero la grande o la pequeña? La pequeña. Claro. Bueno, vale, bueno, no sé, eso para la imaginación de la gente. Mira, te están pidiendo ver el contenido, o sea, madre mía, es que aquí desarmamos todo ya muchísimo, por favor, socorro. Bueno, y por último eso, que compartáis los contenidos que hacemos aquí, tanto los de mi programa como los del resto de mis compañeros, porque son unos cracks y unas cracks. Compartir esto en redes sociales, por favor, que sois fanses y subscribers de Escenio TV, para que cada vez se apunte más gente, porque ya lo veis, cuanta más peña se apunte, más risas nos echamos en el chat y más comentarios acabamos aportando aquí al programa, ¿vale? Os dejo por aquí, mañana vienen los crespos, que se han pelado los dos, cada uno por un lado, pero los crespos se han pelado. O sea que va a ser un espectáculo, así que mañana tenéis que ver el programa sí o sí, porque mañana ya el tema es secundario, porque seguro que hablan de cualquier movida aburrida de esas que suene y poco interesante que suelen hablar ellos. Pero el tema importante es que se han pegado y hay que verles los looks. Eso es. Así que nada, mañana de medio pelo. Chuck Crespos One rapada. Bueno, pues nada, que lo he dicho, que yo me voy a cenar, que todos los martes los hago en depleción de hidratos. O sea, yo los hago aquí medio ayunas y luego llego jamao y arraso con la nevera cada martes a las 11:30 de la noche. Pero bueno, lo he dicho un poco más. Más que mis colembos los come, ¿eh? Más que tus colembos, tío. Más que los ácaros juntos y los colembos. Más que todos. Bueno, pues eso, que lo he dicho, que cerramos la persiana, que nos vemos el martes que viene aquí en El Cambio Climático son los padres. Muchísimas gracias por haber estado ahí y hasta el martes que viene. Adiós. Chao, gracias.